Suscríbete a La Panterita. Más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol tuyo, fútbol a lo grande. Buen día, ¿cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Cuántas veces llegó Tacuarí? Sin bola. ¿Vos? En el segundo tiempo llegó unos cuantos. Yo calculo 8 veces. En el segundo tiempo, sí. No, en total. ¿Sí? Sí, Puede ser. sí. ¿Vos tal, Víctor? Buenos días. Buen día. Vos no viste todo porque vos estabas acá. Solo el segundo tiempo. No, ¿sabes lo que yo? Paz y bien para todos los hogares, Radio Caritas. Paz y bien para todos los hogares, Radio Caritas. Paz y bien para todos los hogares, Radio Caritas. ¿Por qué digo esto? Porque acá cree que todavía el formato está con el viejo. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la rebuena. Que no se crea que Tacuarí se colgó de travesaño. Usando la presión del viejazo. Y estos desniveles de cerro son preocupantes. Las dos cosas voy a decir lo que uno ve. Hay partidos donde Cerro juega solo un tiempo. Creo que fue contra Nacional. Contra Resistencia también. Resistencia. Vos podés hacer ahí tu recuento de Cerro y vas a encontrar que esto no es casualidad. No, es que se encerró ahí, ¿cómo se llama? Tacuarí, y la pelota daba y salía, no entraba y se ponía el cuerpo. Está Jorge Cáceres, destacó mucho. ¿Cómo te va, Jorge? Arturo, un placer estar contigo. Un saludo muy especial a la audiencia y a toda la gente de Panel. Bueno, Jorge Cáceres, presidente de Tacuarí, ¿qué sensaciones te da? Y voy a resumir el partido de ayer para decir que una cosa es lo que fue Tacuarí y otra cosa es lo que es, que hoy pudo haber ganado una magnífica victoria, puede perder. Acá no se trata de que esto va a ser el parámetro de Tacuarí. Yo creo que hay que sentar cabeza en ese sentido, Jorge, ¿no? No, lógicamente consciente de eso. Yo creo que ayer hicimos un partido perfecto. El profesor Robert Pereira estudió muy bien al rival. Hubo algunos cambios en el equipo, como vieron, y bueno, yo creo que metieron jugadores que realmente dejen todo en la cancha y que tácticamente lo cumplan, ¿verdad? Fue un partido muy bien estudiado por el profe y los muchachos realizaron todo lo mejor de sí y bueno, lo hemos ganado a puntero del campeonato. Eso es una felicidad total. Trabajar al día siguiente es algo sensacional. Evidentemente son triunfos impactantes que no están en presupuesto. Vos sabés como hombre de fútbol que cuando Libertad empata el partido que anterior ante Resistencia habrá dicho que viene ahora, porque hay un campeonato que tienen todos ustedes que están luchando la categoría, y decía un técnico de Soldamérica que luego está el propio campeonato que cada uno lleva fuera de la agenda, Así mismo, consciente del rival que enfrentábamos ayer. No hay que mentirse en esto, Arturo. Vos sabés que enfrentarle a Libertad, a Cerro, al mismo Olimpia, en el presupuesto está un empate, una derrota y lógicamente con toda la ilusión de sacar a ganar ese partido. Son 11 contra 11, pero sí sabemos que son, como Cerro Porteño, un equipo de un nivel extraordinario, con un técnico estratégico, muy inteligente. Y bueno, hemos sacado esos 3 puntos valiosos para nosotros. Lastimosamente veníamos de 2 derrotas contra rivales directos y peleando ese campeonato aparte que tenemos nosotros como equipo
bajos de promedio. Y bueno, la victoria ayer vino en un momento justo para trabajar un poquito lo que queda de estos días, ya que tenemos nuevamente el partido el lunes ante un gran equipo como de Resistencia, un equipo que extraordinariamente está haciendo una campaña excelente, con también un gran técnico que tiene como el Tiburón. Y bueno, vamos ya pensando en lo que se viene, tratar de entrar a buscar esa victoria y sumando. Sabemos que lo que necesitamos es el colchón de puntos, y aferrarnos a eso y tratar de seguir en primera división. Ayer hicieron un buen partido, muy buen partido. Jugadores que uno nos ve con frecuencia. Hay uno que está a préstamo, que se mueve muy bien, técnicamente muy bueno. Marcelo Fernández. ¿Hace cuánto que está en el club? Marcelo lo trajimos para este año, Arturo. Marcelo Fernández, un jugador, un chico de Libertad. Nosotros, como sabes, tenemos muy buenas relaciones con la gente de Libertad. Finalizado inmediatamente el campeonato de intermedia y al lograr el objetivo en la semana, ya estuvimos reunidos con la gente de Libertad, viendo la posibilidad de contar con algunos jugadores que ellos nos podían facilitar. Entre ellos Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, lo tenemos a Néstor Jiménez, que es Libertad. Lo tenemos a Elvio Vera Brites, que ayer hizo el segundo gol, que también es de Libertad. Y consciente de que son jugadores que vinieron y están haciendo un papel muy bueno, sabíamos de que son jugadores de muy buena calidad. Nosotros tenemos muy buena relación con Roberto Paredes. Roberto prácticamente fue el hombre que nos dio una mano en ese sentido, de decir, mira, Jorge, este jugador te va a servir, este jugador te va a andar. Entonces, gracias a Dios, hoy con la continuidad y con el ritmo que están teniendo, están demostrando que son muy buenos jugadores. Preguntarte, Jorge Cáceres, el presidente del Tacuaré, lo siguiente, y está transparentando cómo las buenas relaciones con Libertad permiten nutrirse, en el buen sentido de la palabra, con jugadores. Es Paredes, Roberto, que te dice esto puede ser, porque si fueran por los técnicos, el que fuera la nata, y hoy está otro técnico que es Robert Pereira. Entonces, ¿quién es el que dice, mira, poder disponer de esto? Porque no he pedido el técnico, ¿cómo se hace? ¿O es el puesto que necesita para cubrir puestos? Nosotros, lógicamente, a todos estos chicos de Libertad los trajimos en la época de la nata, pero más todavía ahí, la nata es prácticamente compadre de Roberto Paredes. Y yo tengo muy buena amistad con Roberto también, un excelente profesional, muy bella persona. Y siempre tenemos una muy buena relación. Entonces, ¿a quién acudimos nosotros cuando vamos a traer a alguien en Libertad? A Roberto, que es una persona que está trabajando mucho con Libertad, que sabe, conoce lo que tiene Libertad, conoce el plantel y bueno, nos hemos reunido con Jorge de los Ríos y nos ofrecieron estos jugadores. Nosotros ya teníamos prácticamente marcado qué jugadores queríamos y a Dios gracias, la confianza y la buena relación con Libertad hizo que estos jugadores podamos tenerlos en el club y hoy son jugadores capitales del club, ¿verdad? En este momento consciente que el pase pertenece a Libertad, pero la mano que nos están dando en este momento es extraordinaria. El mismo Vareiro jugó en Libertad Central. Central Neri Vareiro también jugó en Libertad, estuvo en la época dorada también del Tacuarí, lo mismo que Carlos Servín, lo mismo que Pablo Espinosa. Son jugadores que ya estuvieron con nosotros, que tuvieron también su pasado por Libertad y bueno, hemos elegido y armado este plantel prácticamente con los pocos jugadores que se han quedado de la intermedia, porque éramos conscientes de que teníamos que reforzar el plantel, ¿verdad? Y agradeciendo eternamente a estos jugadores de intermedia que dejaron todo para que Tacuarí hoy día esté en primera división, pero teníamos que hacer un recambio. ¿Qué retribución le hizo Tacuarí a los jugadores a préstamo? ¿Qué retribuciones? ¿Qué retribución?
La punta le dieron a usted a Libertad. Y son cosas del fútbol, Arturo. Hemos enfrentado con la necesidad nuestra de sumar por el tema, como te dije, del promedio y bueno, y ese punto, el empate de Libertad y la victoria de Tacuarí hoy lógicamente le deja a Libertad nuevamente en la punta, ¿verdad? Pero son circunstancias de juego, nosotros entramos a hacer el trabajo nuestro. Y también una forma, como bien lo decís, un agradecimiento, ya que tenemos nutridos jugadores de Libertad, entonces qué mejor una victoria y bueno, ojalá podamos seguir así, ojalá podamos ir sumando. Queda mucho camino aún por recorrer, pero consciente de que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos. Bueno, que disfruten de la victoria, es así, con abajo la camiseta Tacuarí, la camiseta de Libertad, digo, en el sentido hasta Vareiro es Libertad, hace la asistencia para el primer gol. Hay mucho Libertad en este tema de la victoria, y dicho sea de paso, repito, retribución a la buena atención de Liberteña, independientemente a que Tacuarí juega por Tacuarí, e indudablemente por donde se lo vea. Un saludo al aire, Jorge, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Un placer y a la orden. Gracias, Jorge, que hace el presidente de Tacuarí. Mucho hay de Libertad ahí. Sí. ¿Cierto lo que dice el niño? Le dio la mano. Sí. Ustedes las cagaron, perdón, me salió el alma, en el porcentaje. Cuando venga, Pancho, le voy a reventar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Un saludo para vos, para los muchachos y para la audiencia. Estamos hablando con Jorge Cáceres, estaba diciendo la buena atención tuya en Libertad, los jugadores que están a préstamo en Tacuarí. Y hay varios que ayer integraron y le dio una gran mano a Tacuarí, con jugadores a préstamo Libertad, ubicándole a Libertad primero, es decir, jugadores a préstamo de Libertad Tacuarí, ganándole a Cerro y dándole la mano a Libertad en la punta. Y sí, la verdad que sí, la verdad que muy contento por ellos, ¿verdad? Pero viste que anteriormente estaba Daniel Lanata, que es mi compadre, y entonces ahí teníamos muy buena relación y siempre me pedía jugadores y yo le daba, o sea, yo le pasaba los nombres que yo consideraba que le van a ser útiles, ¿verdad? Aguilar, por ejemplo, tuvo el año pasado en el torneo anterior en la intermedia y fue el goleador del equipo y yo pienso que entonces le gustaban mucho los jugadores de Libertad. Y la verdad que creo que hay como 6, 7 chicos ahí en Tacuarí actualmente. Decía Jorge Cáceres, el presidente de Tacuarí, efectivamente lo que decís, son compadres Lanata y Paredes, porque le decíamos, bueno, hoy otro técnico que Pereira, antes estaba Lanata, no fue elección de este técnico, fue el anterior, hablando con vos. Hago una pregunta a mí, los compañeros, con gusto. Fernández, háblanos de él. ¿Por qué no se quedó en Libertad Marcelo Fernández? Fernández el año pasado en el torneo anterior tuvo oportunidades, jugó mucho la Copa Paraguay y algunos partidos del torneo también, ¿verdad? Lógicamente que en esa posición estaban los pesos pesados, ¿verdad? Estaba este muchacho que ahora fue transferido de centro delantero, estaba Tacuara, o sea, había muchos jugadores y ellos consideraban que si prestaban iba a tener más continuidad, la continuidad que ahora está teniendo y que está demostrando, ¿verdad? Es un chico muy humilde, de Itá, el chico está haciendo su camino, pero lógicamente que uno le mira, cuando la Nata me pidió, por eso le dije, mira, no le mires la pinta. Métele en la cancha y hacerle jugar, dije, porque deja agachado, flaquito, parece que no es luchador, no. Y la verdad que es un jugador que Libertad apuesta mucho por él. Marcelo Fernández, ya te quedas con los compañeros, y ahí viene lo de Marcelo. Cuando vos hacías de nuevo, hacías alusión a Sebastián Ferreira, porque ya no había vacancia, no había lugar. No había lugar, sí, exactamente. Pero Marcelo Fernández sigue siendo Libertad. Sí, creo que sí. Marcelo Fernández, Elvio Vera, Elvis que le decimos nosotros, el que hizo el segundo gol, es también de Libertad. El que hizo el primer gol era jugador de Libertad, Hugo Valdés creo que es, pero ya actualmente no pertenece al club.
Era antes, ¿no? Valdés. Bueno, Iba con por- Roberto Paredes por lo de Tacuarí, para ir conociendo a quienes hicieron el gran partido ayer ganando a Cerro, que están a préstamo. Víctor. Roberto, y sobre Elvio Vera, ¿qué más nos podés comentar? Porque ayer realmente tuvo una actuación muy importante, ida y vuelta permanente, velocidad, y conste que no viene siendo titular en Tacuarí porque alterna bastante. ¿Qué nos podés comentar? ¿De dónde lo trajeron? ¿A partir de cuándo está en libertad? Él es de Isla Pucú, ahí en Barrero. Nosotros lo vimos en Barrero con la academia de Pedro Leiva. Es un chico, también le dije la misma cosa a Dani Lanata, y no le mire la pinta, tirarle en la cancha, no le mire, no diga, pucha, este me va a ayudar, no me va a ayudar. Porque es un chico también que físicamente es muy flaquito, parece muy frágil, pero es muy valiente, no retrocede nunca. Es un chico que el año pasado estuvo en Ameriano él, y los últimos partidos no jugó porque se operó de ligamento cruzado, y la recuperación vino recién en los primeros meses de este año, y lo pasaron yo creo que el club lo pasó a Tacuarí, pero él se está recuperando, no llegan ni 12 meses de hacer los primeros trabajos, digamos, de fútbol y demás cosas. Yo pienso que un chico que a mí me gusta mucho porque es muy caradura, muy encarador, muy valiente. Bueno, Roberto, un gusto hablar contigo. Cuando tenemos que preguntar jugadores, ¿qué? Consultamos con vos porque tenés un recorrido muy importante y das detalles, informe, como corresponde, con la franqueza y la sinceridad que te caracteriza. Y en dos casos dijiste, no vaya a pintar la pinta lo de menos, como la canción, dijiste en el caso de Vera y en el caso de Fernández, la pinta lo de menos. La pinta es lo de menos. Eso dijiste, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, mucha franqueza en esto, pero en la cancha la realidad, ¿verdad, Roberto? Exactamente, ahí ellos demuestran lo que son. En la cancha se ven los pingos, decía Luis Cubilla. Sí, exactamente. Así decía Luis Cubilla. Ahí en la cancha se ven los pingos. ¿Te acordás, Luis? Y vos te hiciste técnico por él, ¿verdad? Sí. No sabe Carniza, no sabe Cubilla, no sabe Corda, que vos fuiste el responsable y maño de que seas técnico por culpa de ellos, ¿verdad? Exactamente. Eran otros tiempos. Chao, Roberto, mi aprecio de siempre, gracias. Gracias, Arturo. Adiós, gracias, Roberto Paredes. O sea que se hizo técnico por culpa de ellos. Algo contaste. No, algo nomás. No yo me sé viene en algo mente nomás ahora. No, algo claro, nomás contaste, pero no me Ademi, recuerdo ahora. Yo sé algo nomás. No, Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Algo nomás, yo sé. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Qué es lo que pasó tú, Nimura? Uno sabe que la audiencia será, ¿no, verdad, niño? Bastante, se respeta. Marcelo Fernández. Es cierto lo que dice, viste, se respeta la opinión de todos los compañeros Vera. Porque en estos tipos de partidos que nosotros no estamos acostumbrados a ver hasta cuál es, no estoy echando de menos a los compañeros, no lo tomen por ahí, no lo tomen por ahí. Uno dice, ¿por qué de no hacer? Y lo de Cerro es muy llamativo. No, perdón, no dije nada. Dejó de ser llamativo. ¿Vos recordaste contra Resistencia? Sí. Yo te iba a acordar el partido contra Nacional. Hice un recuento así mental rápido así. de los últimos partidos. Así terminó la primera rueda. Hacer el primer partido, ¿con quién? Vamos de principio a fin entonces. Cerro Ameliano 3-2. Ganaba 0-3-0. 3-0, exactamente. Sobre el final se durmió un poco, le permitió descontar a Ameliano. Después. Luego Nacional Cerro, aquel partido en cancha de Nacional. ¿Te acordás lo que fue? Que fue muy cambiante, recuerdo. Empieza metiendo el gol Cerro, se lesiona a Sergio Díaz. Empata Nacional, lo da vuelta y sobre el final Cerro convierte 2 goles. Cerro Guaraní, Cerro no le dio posibilidades ese día a Guaraní, y Guaraní estuvo muy flojo. Guaireña Cerro había controlado aquel partido casi de principio a fin en Villarrica. ¿Cómo terminó? 2-0, ganó Cerro. Sí, está bien. Cerro 4-0 a Sol América, no hubo discusión allí. Y después ante Olimpia. Ante Olimpia pierde Cerro y pierde mal porque no fue su versión habitual. Cuando local, sí. ¿Y después? No le encontró la vuelta al partido. Después. Luego ante Resistencia, 3-0 de visitante. Primer tiempo parejo, Resistencia tuvo chances y a partir de la expulsión de un jugador de Resistencia, Cerro convierte los 3. ¿Y después? Luego ante 12 de octubre 2-0, al primer tiempo van 0-0, ingresa Fernando Romero en el segundo tiempo aquel día y le cambia la cara al equipo. Sí, señor. Luego el empate en el Clásico, 0-0, donde Cerro jugó muy mal el primer tiempo. Aquella situación en la que Piris Amota entró Copa de titular, Copa Libertadores.
Luego empate ante General Caballero de Mallorquín, allí no pasó absolutamente nada con Cerro. Después le gana a Colón. ¿Cuál fue el primer tiempo desastroso que hizo Cerro? ¿Quién era? Y ¿En la Copa era? Contra Olimpia en Copa, jugó mal contra Resistencia. Qué bueno el primer sugeriste que tiempo. ponga un volante más a venir. Sí, ¿Y ese después partido qué hicieron ustedes? Vos y Chiqui quedarse. Y después... No, yo No, sugerí que no, si no, ponía le eso no sugeriste, iba a perder y no perdió ese partido. ¿Quién? Cerró. Y cerró. Pero Contra Olimpia. de milagro no habrá perdido porque Olimpia Bueno, no acertó largo en el primer estadística dice tiempo. que no perdió. Sí, Eso nomás. sí. ¿Y después? Y después el 3-1 ante Colón, donde jugó bien Cerro, a partir del empate principalmente, la goleada ante Libertad que no tiene discusión, y el partido de ayer, que habrá sido de lo más pobre en mucho tiempo. Pero, porque ayer jugó con titulares. En Mallorquín Cerro fue muy nadie malo, pero va era a- suplente. Yo lo que digo, no nos imaginemos más de lo que son. No nos imaginemos más que lo que son. Hay resultados que te dicen, espera un ratito, merece un estudio. Yo, no es por desacreditarle a Tacuarí para nada, pero llegaron 7, 8 veces. El niño no vio porque estaba acá en el extra, niño. El segundo tiempo. Llegaron 7, 8 veces. No es que Denis Víctor se tiró para atrás y vamos a esperar que venga la respuesta. En un momento dado, Paredes y el otro volante Domínguez coparon la media cancha. Carrascal no apareció. No puede ser intermitencia en Cerro. ¿Cómo carácter de Chiquiarse? ¿Vos Chiquiarse le conoces? No, como compañero nomás, pero No. ¿Cómo se refiere al plantel? No sé cómo. puta, Como ese- técnico no sé. Pero ayer estaba enojado, abría los brazos, gritaba, pero le hablaba a lo mejor individualmente. Denis Caniza no sabía lo que pasaba en la cancha de estos jugadores. Sí, sí. No sabía lo que pasaba en la cancha. Carrascal. Por favor. Pili Damota entró y salió. 7 minutos duró ayer, Pirio. Había que todos, porque yo vi el compacto de No, Duarte también, porque... No, pero yo que te digo, allí ¿sabes por qué te digo es- la media cancha? Porque ahí se menciona a dos jugadores. Sí. Paredes y Domínguez. Domínguez y Paredes. ¿Cómo alternaban? Y son unos jugadores que vos no lo ves mucho. No lo ves mucho. Hay uno que fue y se lastimó, que le faltó reto físico. Paredes se tira en el área. Sí, Marcelo Paredes. volante Ayer hay central. uno que el partido se iba, Denis se tiró, no aguantó más. Pero se fue. No es que un Paredes que espera que venga. No. Y en Cerro tiene que haber una preocupación, pero de la gran. No por Tacuarí, que hizo un muy buen trabajo. Tampoco vamos a creer que Tacuarí es la octava maravilla del mundo. Sí, no, Porque ahora llevamos ya al otro extremo. no, es por el tema, lo que preocupante son los extremos. El extremo, Brillante. porque creo que vamos a coincidir todos que Cerro llegó. Si no llegó a la excelencia total, llegó ahí a un 9-10 ¿A puntos dónde? contra Libertad. Y ahora lo opuesto, ahora el aplazamiento, o sea, de llegar Te hago a una lo bien, pregunta, o sea, espérame. ahí es la, porque ahora nos quedamos en Cerro con el respeto de Tacuaré. Bueno, Libertad hizo 2 partidos horribles. Sí. No horribles, perdón. Uno horrible contra Cerro y otro discreto que pudo haber perdido. Y que tiene razón incluso en enojarse y manifestarse en enojo. Resistencia se vio perjudicado por el árbitro. Pero un ratito, ¿cómo Libertad? Primero es Cerro. Resistencia. No es casualidad. ¿Cuántos goles le hizo Cerro? 4. ¿Cuánto le hizo Resistencia? Y 2. Tiene razón el niño. O sea que para los equipos complicación. hoy en día La Libertad defensa, no es ¿eh? parámetro. ¿Cómo? Hasta aquí no hay Para los equipos hoy en día Libertad no es parámetro. Y yo creo que Cerro va a dejar de serlo si sigue así. el punto medio en el campeonato en sí es, porque es un todo. Porque aquí también, voy a mezclar, no quería meter a Tacuarí, pero vamos a meter a la Tacuarí. Aquí pasa a los pequeños, y te pasa, Denis, porque jugaste Sí, en su sí. momento. Cuando vos te motivás, cuando sos de los chicos y jugás contra los grandes, es diferente, con todo respeto, la motivación que tiene el jugador de Tacuarí cuando va a enfrentar a Sol de América. Y otra cosa es cuando va a enfrentar a Cerro y va a enfrentar a Olimpia. Sabe que todas las cámaras, por más que todos los partidos se televisen, pero es otra cosa, es todas las cámaras y casi todo el país está mirando el país. Sí, estoy de Y acuerdo. es más, y en la semana recuerdo que el propio Robert Pereira me decía en el extra ya la versión radio, que no sabía todavía qué equipo parar, porque también ellos venían con el cansancio encima. El tema de la excusa que los dos vienen de jugar, es cierto, Cerro tiene un poco más, pero no pasa por allí, pero metió un par de cambios y fue inteligente a la hora. Pedroso, por ejemplo, no venía jugando libremente, y lo ubicó como volante por izquierda. Y hay una del compacto que vi que él se proyectó, o sea, fue moviendo dentro de lo que tenía la limitación, pero sí la preocupación máxima es lo de Cerro, o sea, ¿por qué primero el pico alto y después, 3-4 días después el punto Acá opuesto? hicimos un análisis y a mí no me va a extrañar que Cerro mantenga discreto el nivel contra Meliano. Con ese criterio yo puedo pensar que los jugadores van a pensar más en Copa. El famoso juega pero pensando en la Copa. Es más, allí yo creo que el propio Chiqui dentro está, puede que ya esté Por eso le pregunto definido a el dilema, el qué equipo parar. Por eso le pregunto, ¿Qué equipo por eso poner? le dije, Lucena está lastimado. Ayer reapareció, dio en el travesaño
Alfio. ¿Verdad? Sí. Robert Pilla a los 6 minutos se lesiona. Aquino ya dijimos, ¿cuánto tiempo estuvo en la cancha? 7. Aquino, No. Pirigamoto a 7 7 minutos. minutos. Aquino se lastima y lo dejan y después aguanta un poco más. Hay que ver qué cargo va a tener el seguir jugando. Ayer fue a hacerse estudios. Después de salir del partido fue al sanatorio a hacerse estudios. Hoy se espera el resultado para ver si es que no dañó el hueso, decía Francisco Arce. El juego de Cerro pasa por la posesión de la pelota, pero que se entienda bien que con la posesión nomás no se gana. Espera, 26 pases no hicieron. Y fue el tema de comentario. Pero ahí apareció quien brillando. Aquino terminó la jugada. Yo entiendo, Denny, pero 26 pases. Pero era muy lento. Ayer la posesión era intrascendente. Era tocar para atrás. Mi Libertad es máquina. Eso nomás. Olimpia perdió partidos que no estaban en su presupuesto. Este partido de Cerro, perder con Tacuarí, no está en el presupuesto. Digo más, para el presupuesto de Libertad no se va a empatar con Resistencia, a ganarle. Así mismo. Es el presupuesto y por eso Olimpia siente y lamenta. Siente y lamenta. Con la última posición ahí vende, acá el arquitecto de la voto, compañero virtual, dice el tema, es que ustedes no consideraron cómo juega el rival. El caso será el domingo pasado. ¿Cómo no va a lucir si el rival no jugó? Lo dice contra Libertad. ¿Qué estamos? Sí, pero el arquitecto se enoja cuando decimos lo mismo de Libertad. Libertad gana fácil y decimos, pero el otro equipo no jugó. Y él dice, pero ustedes no le dan luego mérito a Libertad. Claro. Y ahora Libertad pierde y había sido, no hay que darle mérito al Cerro. Te digo una cosa, Víctor. Arce debe estar muy preocupado, aunque no lo diga. Pero se le notaba ayer en algunas respuestas. No, pero en otros partidos, vos estás mucho más atento a él. Hay más. Ayer la mano no bolsillo y dándose la vuelta. Sí. Él decía, no veo nada. Ayer no vio nada. Los últimos 10 minutos se sentó ya. Eso es una prueba de resignación. Y se terminaba 3-0. Pudo haber terminado el 3-0 a favor de Tacuarembó. Porque con la misma moneda, así como Cerro le apabulló a Libertad, Tacuarembó muy disminuido. ¿Cuánto hay en presupuesto de uno y otro? Sí, grande. Totalmente cuando dice Jorge Juan quiere ser visto. Esta entrevista con jugadores, a lo mejor no sale si no le ganaban a Cerro o Olimpia. Estas entrevistas se dan cuando vos le ganás al Pintado. Con el respeto de los otros, donde pueden haber marcado 2, 3 goles, pero no es lo mismo. Haber marcado 2, 3 goles ante una media tabla. Marcó varios goles en el torneo. Viene rindiendo. Sí. Y no tuvo lugar en Libertad. Porque era muy flaco. Por la pinta para hacerle. ¿Qué me hace acordar? ¿Vos te acordás de Orlando Jiménez? Orlando Jiménez. 70 o 60. Más arriba, que jugaban, que llegó a jugar un 9 atípico para la época. No me recuerdo, señor. ¿No lo debiste luego jugar? No, seguro que no. ¿Y vos? No. ¿Y vos? No. Después se hizo empresario. Bueno, un 9. Orlando Jiménez. No. Este Marcelo Fernández técnicamente es muy bueno. Y es guapo. Sí, Orlando Jiménez aguantaba. Orlando Jiménez tenía una estatura de 1,78 para la época en el fútbol paraguayo. El 9 corpulento, matungo, grande. Tenía que ser. El atípico argentino, Orlando Jiménez. Digo nomás como lo de Marcelo Fernández. Estaba, como dice Víctor Sebastián Ferreira. No había lugar. No había lugar. No. Así es. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catatay, San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puyupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Se habrá nacionalizado Orlando Jiménez. Me equivoqué por uno. Dije yo 1,78. ¿Qué de estatura tiene? 1,79. Para la época tenía ese matungo. ¿Vos te acordás de Pastelito Díaz? No te acordás. Qué difícil la charla, carajo. Sé quién es, obviamente, porque dirigió hace 10 años equipo de primera. Llegó a jugar Pastelito y Enrique Villalán en Olimpia los dos. No sabía lo que andó. Como jugador. No, terrible. Aplastaban cualquier defensa. Terrible los dos era. Pastelito Díaz, Enrique Villalán. Marcelo Fernández, habla poco, veo. Habla poco. En la cancha sí habla bastante. Hablará en el sentido futbolístico, ¿verdad? Es bastante tímido. Sé que lo estamos buscando, pero habría que ver. ¿Qué pasó con Espino, el lateral derecho de Cerro?
Alberto Espínola está con molestias. El último partido no jugó. Allí también hay una realidad, no para defender a Arce, pero últimamente Cerro viene tocado con el tema de las lesiones. Tiene un promedio de 5 o 6 lesionados así rápidamente. Y ayer no estuvieron Espínola, Díaz, Lucena. Y en cancha se lesionó Pirida Mota y se lesionó Aquino. Ahí tenés 5. Sí. 5 y hay que ver. Por eso, Aquino. Para el domingo. ¿Qué equipo? Yo creo que ayer habrá cambiado de pensamiento a verse, porque con Victoria me parece que ponía todo suplente, pero ahora ya no puede regalar puntos del fin de semana. Va a tener que mezclar o va a tener regalar? que ver. No, regalar entre comillas, digo, o sea, no. ¿Qué equipo poner? Va a tener que poner. Claro, porque la lectura previa al partido era aquí. titulares contra Tacuaré, un equipo alternativo en el anterior, victoria ante Tacuaré, es lo que quería en la previa, y llegar relativamente fresco al juego de Copa. Esa era la idea previa, pero ahora después de cómo terminó el tema de la tabla, todo tu gran esfuerzo que hiciste ante Libertad se vino para abajo otra vez porque al perder el punto... Pero vos no podés descuidar el campeonato. No se puede. Son 3 millones de dólares. Vos descuidar el campeonato. Recuerdo las declaraciones de Zapaga aquí, decía los dos campeonatos, o sea, Cerro va por los dos. O sea, Sí, por lo que pero si el campeonato iba a la Copa, o sea, si los vos dos. ganás un campeonato, ya tenés 3 millones y está asegurado en pase de grupo, más tu taquilla, más tu recaudación. Cerro no puede dejar el campeonato. Tenemos una nota prevista con Alberto Quise. ¿Vos le viste jugar a Alberto Quise? Alberto sí. ¿En dónde le viste? Y él jugó en 12 de octubre hasta el 2008, jugó en Olimpia. Alberto, sí, ahora está como gerente de marketing de Pedidos Ya. ¿Cómo te va, Alberto? Arturo, un gusto saludarte tanto tiempo, súper bien, un saludo a la audiencia también de Monumental. ¿Cómo está tu querida familia? ¿Cómo está tu papá, Alberto? ¿Bien, Carlos? ¿La familia? ¿Todo bien? ¿La mamá? ¿Todo bien? Bien, todo súper bien, gracias a Dios. Estamos hablando de los volantes de marca. ¿Cuánto tiempo viste vos? ¿En dónde estuviste vos jugando, Alberto, antes? Y en Cerro, Olimpia, 2 de octubre, por Colombia. Sí. En el exterior en Montevideo Wanderers. Sí. Como dando vueltas. Y bueno, y hoy está con Pedidos Ya. Contanos, Pedidos Ya con increíbles promociones hasta fines de abril. Contanos, Alberto. Sí, Arturo, para que la gente, la audiencia conozca un poquitito, bueno, de Pedidos Ya, queremos aprovechar estos últimos días del mes. Como sabemos, siempre está complicado llegar de repente con los bolsillos, así que queremos contarles que tenemos promociones muy interesantes para que la gente pueda disfrutar de la comodidad de sus casas, de la oficina, del trabajo, para que pueda disfrutar un rico almuerzo, una merienda, una cena. Así que hoy estamos con promociones interesantes. Arrancamos con McDonald's. Hoy McDonald's tiene una promoción exclusiva con Pedidos Ya del 20% de descuento en su combo de cuarto de libra. Así que esa promoción es exclusiva, la pueden aprovechar desde hoy y es muy interesante porque la gente ama McDonald's y bueno, lo tienen que aprovechar porque arrancamos hoy 21 y va a correr hasta este domingo 24 de abril. Y además, de todas formas, durante todo el mes, de lunes a miércoles, tienen envío gratis pagando con tarjeta de crédito o débito. Eso en McDonald's, ¿verdad? Y a los que también son amantes de la hamburguesa y de repente les gusta una hamburguesa como mostaza, también tienen la opción de pedir de lunes a jueves. De lunes a jueves tienen la opción de pedir a través de la aplicación con un 40% de descuento y envío gratis. Es decir, a los amantes de la hamburguesa, un montón de promociones, pero de por ahí a alguien que le gustan las pizzas, los helados, también contarles que pueden entrar a la aplicación y encontrar una serie de promociones de 2x1, hasta 50% de descuento en algunos locales. Así que hay muchísimo para la gente que quiera disfrutar de repente de algo para comer, para pedir, y es sumamente fácil, Arturo. Para los que no conocen de su teléfono celular, tienen que entrar a la tienda de aplicaciones, buscar a Pedidos Ya, descargan la aplicación, ponen sus datos y a partir de ahí pueden pedir, ya sea pagando en efectivo o con tarjeta de crédito en más de 3.500 locales. Pedidos Ya con uno de los equipos de tecnología más grandes de la región y conectan una red de miles de comercios adheridos y repartidores en 15 países de América Latina. En el 2021 se posicionó como una de las empresas referentes en tecnología de la región. Lo que vos querés, Don Vito, Madonna, como dijiste, Pedidos Ya. ¿Qué más con el mostaza? ¿Qué más querés decirnos, Carlos? Una cosa más, Arturo, sí. Exclusivo para la audiencia Monumental, tenemos 30 cupones de 20.000 guaraníes para que hoy puedan probar. Si ya tienen la aplicación o si nunca la usaron, pueden aprovechar. Tienen que usar el código Monumental, entran en la aplicación, buscan la sección de cupones, ahí escriben la palabra Monumental
y automáticamente tienen 20.000 guaraníes para disfrutar de estas promociones por arriba de todos estos descuentos que ya les dije. Es decir, con esto es prácticamente casi un 80-90% de descuento para la gente que ahora lo está escuchando. Tienen que, repito, escribir la palabra Monumental dentro de la aplicación en la parte de códigos de promociones y automáticamente van a tener 20.000 guaraníes de descuento. Son cupos limitados, así que los primeros 30 que ponen Monumental van a llevarse esta promoción. Muy bien, fantástico, Alberto. Repetimos, por favor. Repetí, por favor, para que se más beneficiados con los 20.000 ton, como decís. Fácil. Entran a la aplicación, en el menú arriba a la izquierda, le dan clic o le apretan con el dedo y ahí van a irse a la parte que dice Mis cupones y dice Agregar cupón. Eligen agregar cupón y escriben la palabra Monumental y con eso es suficiente para que el cupón se reserve y son 20.000 guaraníes para que pidan lo que quieran. Si quieren pedirse algo para almorzar hoy, si quieren pedirse una merienda, no importa, la duración del cupón es de 15 días. Lo importante es ser entre los primeros 30 que nos están escuchando. Es facilísimo, o sea, así como suena, Monumental, y con eso es suficiente para llevarse el premio. Monumental. Alberto, mi cariño para vos, para la familia. Gracias, Alberto. Gracias a vos, Arturo, un abrazo. Igualmente. Alberto Quis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillana Casi, R.I. de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y ahora todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Pudo haber terminado el 3-0 a favor de Tacuarembó. Con la misma moneda, así como Cerro le apabulló a Libertad. Con la misma Tacuarembó muy disminuido. ¿Cuánto hay en presupuesto de uno y otro? Con la misma moneda. Con la misma moneda, yo te lo pagaré. Con la misma moneda, ¿verdad? Sí. Estuve pilado, Gustavito, ya era hora que esté pilado, si no hay que se quede acá. Sus funciones, esa no, pero en fin. No, atropellar no. Buen día, todo lo que se aprecia mirando de arriba, dice Sergio Lausecker. El equipo de Cerro da la sensación que menosprecia o menoscaba a algunos clubes en su forma de jugar. ¿Qué pasa? ¿Es el psicólogo, el niño? Yo coincido. Puntualmente algunos jugadores como Carrascal capaz de su forma de jugar, pero transmite displicencia, camina, más de lo que corre, se equivoca mucho Carrascal. Da esa impresión. Y cuando parecería que ya se quería recuperar, ya era tarde porque le hizo los goles de Tacuarembó, ya entró en desesperación. Le llama la atención las lesiones musculares. Es bueno tener confianza, es malo tener exceso de autoconfianza, dice Sergio Lausecker, en Ciudad del Este. Ganándole a Libertad hizo el mejor partido hasta ahora del año. Perdiendo frente al Juárez hizo su peor. Tirazoles era. ¿Por qué es así? Funciona la mente y el jugador y el cerebro. Sí. Es que sí que Olimpia también subestimó. Sobre Cerro era el mensaje, yo creería no, que y Olimpia subestimó también. No, Olimpia lo sacó porque vamos por equipo, si no vamos a mezclar todo, porque cada club es un caso ¿Por qué especial. Olimpia cuando dice qué es lo que le pasa a los jugadores dice Cardona? Yo pongo un ejemplo similar. Olimpia perdió así ante Ameliano. Olimpia pierde así, si es que va a subestimar. Ameliano ayer volvió a ganar después de ganar la Olimpia, o sea, no hizo los mismos partidos, por eso. Porque ayer está lo opuesto, ayer siempre, Claro, repito, con el respeto, muchas veces se cree en Liverpool, Chelsea, los equipos chicos cuando juegan contra los grandes. Yo digo, ¿por qué el futbolista paraguayo no es así siempre? O sea, ¿por qué justo cuando va a jugar contra Cerro y Olimpia es el momento donde Sol de América te pone todo, Tacuarembó te pone todo, 12 de octubre te pone todo? No sé, algo que solo los futbolistas van a entender y yo estoy del otro lado y no entiendo el por qué. Porque para mí comentar un Sol de América Tacuarembó es lo mismo que comentar un Cerro Olimpia. Para mí uno es en lo personal, por eso el futbolista es diferente. Nacional Cerro pagó la consecuencia propia Nacional. Yo me acuerdo de ese partido que hicimos. Sacó barato Cerro. ¿Y qué discurso va a tener Nacional Cerro?
Nacional es histórico acá. El Nacional se va a motivar porque juega con Cerro, pero. No, Nacional es historia, pura. Yo en mi caso sí le pongo a todos en la bolsa. Yo no le pongo a todos en la bolsa. Todos le pongo en la bolsa. Aquí a nivel local de todos. Jugaba mejor ante Olimpia y Cerro que ante Cerro. Son bastante irregulares todos los jugadores. Ahora ganó 4 partidos Nacional y a quién le ganó a Cerro y Olimpia y Nacional para ganar 4 partidos. No, pero ahora es diferente. Ahora es diferente con Saravia. Justo ayer no le ganaba a nadie, Arturo, con... Yo estoy hablando. Es más práctico ahora. Nacionalmente estoy hablando. Más Hablo de lo que es la camiseta. Nacional hace 4 partidos que gana. Y que le ganó Cerro, le ganó Libertad, le ganó... No. La institución como nombre queda, pero las cabezas y los muñequitos cambian año a año no o puede, cada 2 años o cada 6 meses. O sea, van rotando y con todo respeto. Pero del 70, por ejemplo, del 79 aquí, una cosa de los jugadores, esa época los jugadores ahora. Los jugadores ya son todos más finoli, están en otras cosas, que tatuajes, que celular, que le dan tal, que una señorita sube una fotito del TikTok. No, pero es la realidad. Una señorita... un videito de TikTok donde se muestra un poquitito y ya le dan me gusta con el fueguito. Ya le dan el 100%, ya le dan el gozo. O sea, están en niños a lo grande, y no tenían los celulares para meterse en eso, estaban en otras cosas. Ya se me pasó lo que iba a decir sobre fútbol, pero bueno. Pero hace parte del fútbol. Amigo, pero estamos acá para debatir de fútbol. Te estaba diciendo de Guaraní. El ejemplo claro, Guaraní disputó hace poquito la final con Cerro Porteño. Hoy en día está en la tabla, a la media ahí. Sí. De la versión del año pasado esta. Totalmente. La irregularidad. Tiene razón, Denis Caniza, tienes razón. Habla con... No, tiene razón. Habla con propiedad. Hoy con lupa... Yo creo que el profesional... Con lupa tengo que buscar la profesional por sí mismo. Sí. Denis Caniza tiene un historial riquísimo porque habrá defendido lo suyo. No va a decir Denis Caniza, qué puta viene este partido en México. Sabe que es una motivación especial, eso es cierto. Pero de todas maneras vos defendés tu propio prestigio. Sí, pero pocos son los que defienden su prestigio. Pero Carrascal, ¿qué jugó ayer? Ese mediocampo de Tacuari se tragó a Cerro. Sí. Chiqui Arce, por eso Chiqui Arce ya no tuvo reacción. Se tragó entre Domínguez y el Pedroso. Se dejó tragar Cerro Porteño también, izquierdo, Arturo. Y ayer le puso como extremo izquierdo. De volante. Hizo lo que quiso. Se dejó tragar también Cerro Porteño. Mirá que si Cerro Porteño estaba en un nivel despierto, digámoslo así. Vámonos, tanto le cuesta decir, tanto a ustedes les cuesta decir que la inestabilidad es lo común acá, ¿veo? Sí. Y así nomás es. Hoy te maravillás y mañana, cuando es Libertad, invicto Libertad. ¿Quién le para Libertad? Invicto Libertad. Yo le dije a Víctor, Caracas, Víctor se rió de mí. Y que Víctor le dije, Caracas, Libertad, Caracas. ¿Cómo no le va a ganar? Tiene que ganarle a Caracas, y Víctor. Está bien la pelota 2 veces en el palo, es verdad, dominó Libertad, todo es cierto. 2-1. 2-1. Sí. Y pudo haber empatado sobre el final Caracas. Como quedó que pudo no sirve. Pudo no sirve. Y Caracas venía antes de Cerro. Espera un ratito. ¿Cómo? Hacer una revisión. Cuando Libertad le gana a Caracas 2-1, no sé qué partido tiene en el medio, porque de juega con Cerro, porque acá todo la agenda muy apretada. A la puta. Pum pum le hizo Cerro a Libertad. Caracas no pudo porque es inferior. Encima Libertad guardó jugadores. Ya encendió la alarma. Ahora viene Resistencia, le pudo haber ganado Resistencia. Y después, ¿vos crees que Cerro no va a entrar así contra Meliano? Sí, va a entrar alerta. Así va a entrar contra Meliano. No relajado como así va a entrar contra Meliano. Y yo no creo que Chique ponga alternativo porque cuando puso fue un fracaso. Y sí. Y tienen los jugadores lastimados, ¿viste? Cerro me vas a acordar de aquella época que todos se lastimaban. Que no completaban. ¿Ustedes se acuerdan que Cerro era lesionado? Sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo justifica Víctor Villalba lo de Pili y de Mota? Que está, no sé, físicamente está destruido Pili de Mota, porque la vez que entra a jugar de titular se lesiona. Desde que llegó en Cerro Porteño no pudo rendir ni en 15 minutos lo que nosotros le conocíamos a Pili de Mota. O sea, raro no es, porque ahora comprobamos por qué no jugaba en Brasil. Porque en Brasil, si vos no estás 100% para jugar cada 3 días, no jugás nunca. Perdón, este era el territorio de Pili de Mota. Hay un partido que lo pone en el Flamengo. Era para asegurar el resultado. El territorio que corre Pili Ramota es muy estrecho. En Flamengo. Sí. No corría a media cancha. Sí. Y jugaba atrás. O miento. Jugaba más de medio campo para atrás. Sí, jugaba como volante. Volante fijo. No le vaya a pedir a Pili Ramota que se vaya. No va a volver. Tranco lento.
Es que jugando de esa manera no está entonces para reforzar Cerro. O sea, no va a servir un jugador así porque Cerro no juega habitualmente con 3 volantes centrales. Son raras las veces. Es un gran jugador cuando está encendido. Pero, es selección, pero hoy no está. Cuando Chivo te pone a escuchar la radio, escucha a Piris Damote, escucha a un pariente y escucha a un amigo, ese te está bajando la caña. Nadie baja la caña a nadie. No. Primero, tenemos que opinar. Debe ser consciente Piris Damote que no anda bien. Él debe ser consciente. Y quien físicamente tiene un problema. Chique Arce le dijo la convención. Chique Arce le dijo la convención. Moreno Martí se pasa protestando. Espera un ratito, Moreno. No vaya a justificar la protesta. Otro que sigue en deuda. No, pero hubo gol, hubo emoción. No, pero fue muy emotivo lo de él, en la realidad, lo que vos quieras. Pero no tiene lo que tienen los otros. Se pasa protestando, se acerca al árbitro. Pará de pretexto, Moreno. Pará. Y esto debe estar la preocupación, y vos sabés, Denis Canizza, técnico jugador que debe estar preocupado, Arce. Sí, pero yo quiero defender un poquito a Moreno Martí. Cada vez que no anda el equipo, le culpan a Moreno Martí. El equipo no andaba ayer. ¿Qué iba a hacer el pobre Moreno Martí corriendo de aquí para allá? Nosotros le estamos culpando a él. No te digo nomás, pero siempre. Pero sigue en deuda, Denis, a esta altura. Algo más. ¿Cómo si el equipo no funciona, Víctor? ¿Cómo va a hacer gol? Funcionando las veces que jugó. Salvo ante Libertad. Siempre le tiran al pobre Moreno Martí en la bomba. Pero si nos pica para el área. Pero no. Intentó, pero ayer nadie lo picó, Arturo. ¿Cómo te va a picar? Mirá mi garganta. Alfio Oviedo saca una pelota al travesaño. ¿Cómo va a picar si nadie le podía dar la pelota? Quería que pique todo el pelota. Víctor ya ¿O acaso no viste? En un ratito Alfio aportó más que Moreno Martí. No, pero ¿cómo va a picar si nadie le da la pelota? ¿Va a picar todo el pedo? Siempre cuando... Yo por lo menos a esta altura ya espero algo más. Siempre cuando Cerro juega mal, el culpable es Moreno Martí. Nadie dijo. Pero siempre le critican a Moreno Martí. No, espera un ratito. Cuando vos hasta te de fama y échate a dormir. Cuando vos tenés el prestigio de Moreno, los ojos de la afición, no solamente la de Cerro, Moreno Martí no es uno más. Tiene una rica historia. Sí. Eso se respeta. Toda la chapa brillante, la chapa en el ojo. Cuando vos tenés esa chapa, Denis, vos sabés muy bien, como compañero, porque habrá tenido grandes estrellas de fútbol mexicano, ¿verdad? Sí, señor. Vos sabés que toda la atención para él y viene a Cerro. Moreno. Hay que ver si cómo adapta Chique el esquema. Él es un jugador hecho, 34 años. Vos no le vas a decir a Moreno, bajane, tirate un poco acá, a ver qué pasa. Hay un gesto que él le hace en un partido, abre los brazos, en el estadio era, o en cancha de Cerro. En el defensor. En el defensor le dice a la derecha, piqué y no me pasaste. Contra Olimpia, Alan Benítez llevó la pelota y no... Pone un gesto. Y justo ayer también nos le ayudó mucho que Alan Rodríguez haya jugado en la media cancha. Porque Alan es el que mejor tira centro para Moreno Martí. Sí. Y justo le metió en la media cancha que tampoco rindió, ¿verdad? Alan Rodríguez. Pero no le ayudó tampoco esa posición. Pero Alan entró ahí por necesidad. Claro, por necesidad, por eso te digo, no tenía volante. ¿A quién se le exige? ¿A quién se le pide? Al bueno. Vos sabés que el que llega hasta acá nomás llegó. Pero vos le vas a exigir siempre al bueno. Porque vos sabés que puede. Ese es el bueno. A ese le ven más. Y va, y eso lo sabe Moreno Martí. Le cuesta. Ayer Alfio Oviedo, al estilo Fernando Romero, al estilo antiguo, se mete al área y le pega pelota al travesaño. A ella no le importó. Pasame, tocame, jugame. ¿O estoy equivocado? ¿La verdad? Sí, Alfio entró ayer más intenso que lo que Cerro venía mostrando. En esos poquitos minutos me parece que produjo más que Moreno Martí. Y nadie quiere pero nadie dice que es su culpa que haya perdido Cerro. No. Cerro yo creo que Cerro tiene que agregar lo que tiene Olimpia y Olimpia tiene que agregar lo que tiene Cerro para que sean equipos competitivos y que puedan decir, ¿sabe qué? Estoy para llegar a la final a Libertadores. Cerro, por ejemplo, no tiene lo que tiene Olimpia, que es la agresividad, el correr, el marcar, no tiene eso. Y Olimpia no tiene lo que tiene Cerro, que es la posesión de la pelota. ¿Entendés? Si ambos equipos tienen las dos cosas, yo creo que otro va a ser la historia de estos dos diferentes. Claro. Son escuelas diferentes. Pero las dos cosas tienen que tener. Las dos cosas tienen que debería tener los dos. Las dos hay veces cosas. que sí, pero que son diferentes. O sea, no, pero Olimpia va a lo físico. Es que tenés que marcar y tenés que jugar. No puedes jugar nomás y no marcar. Y no puedes marcar y no jugar. O sea, Matías Villasanti es estático, estaba en Cerro y Lucena era el que corría. O miento. Mucho más estático Matías Villasanti que Lucena, ¿verdad? Lucena es el famoso volante mixto. Si Carrascal no tiene a quién pasar, no juega. Él tiene 3-4 pases por partido. Carrascal. Sí, pases al vacío, pases de peligro. Ese es Carrascal. Tiene que, y sus pases son muy buenos. ¿Y después? ¿El mediocampo de Cerro? Aquí no otra vez ayer se desgastó.
corrió todo el partido. Sí. Ayer él fue el único que mostró rebeldía como para salir adelante. El único. Después el resto estaba el único diferente. Está lesionado y todo, te corría, sí. Peleaba bien aquí, no en ese sentido, pero a veces no le ayuda al equipo. Solo no puede. Allí es la respuesta donde me parece que la preocupación es grande de Chiqui. Si bien no demuestra del todo, si bien ayer por la cara ya te diste cuenta de algo, pero creería que internamente tiene que estar preocupado. Ayer Chiqui no reaccionó, Jorge. En el segundo tiempo, cuando llega el segundo gol, vi que abrió mucho los brazos. Pero antes, ¿qué hacía? Pero después estaba como... ¿Qué hizo Chiqui? Y estaba ahí, brazo impotente, no sabía qué hacer. Se sentó mucho. Se le habrá representado cuántos partidos. Y fuera de la conferencia de prensa contigo, Luis. Decidí prestigio y calidad de Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país sin Paco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. En la Caja Mutual podés ponerte al día desde la cuota número 6 hasta la cuota número 180 y más. No pierdas la oportunidad de estar al día con todos tus meses que ya ahorraste. Llámanos al 218-4000, contactanos en redes sociales como Caja Mutual. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Sin dedicatoria nomás, si se cerró la primera rueda. Sin dedicatoria. Es preocupante. Cerro, Libertad, Olimpia. Copa Libertad, los tres juegan la Copa. Ninguno garantiza hoy. A la puta, Denny. No garantiza ninguno. A mí no me venga Cerro que apabulló, destrozó a Libertad. Libertad Caracas, Libertad Cerro, Libertad Resistencia. Preguntar a un hincha liberteño, ¿a qué juega? Anda. Olimpia Independiente de las presiones de Cardona, ¿qué es? Y Cerro Porteño no se define. No puede ser una buena, una mala. Una buena, una mala. Y Cerro no va a vivir del recuerdo contra Libertad. Eso no lo va a acreditar Fasá de grupo. Olimpia, después la crítica generalizada, jugó muy bien frente a Guaraní. Los jugadores sabían que estaba en la mira de la hinchada. En las críticas, y Olimpia, y frente a Guaraní, todos los jugadores por lo menos corrieron, metieron y ganaron el partido. Por ende, ¿verdad? Entonces yo creo que también Cerro Porteño tiene que sentir, los jugadores de Cerro Porteño tienen que sentir hay una caja de sorpresas. O sea, yo no sé qué Olimpia voy a ver contra General Caballero, no sé qué Olimpia voy a la próxima semana en Copa. O sea, siempre hay una duda, comienzan a darnos dudas y no hay ninguna certeza, ni de Cerro, ni de Olimpia, ni de Libertad, porque son los tres que están en Copa y que tienen la doble competencia y que en principio, en teoría, tienen mayor plantel al resto del campeonato. O sea, no hay uno que te dé cierta seguridad después de lo que te rompen los ojos una fecha y la siguiente te rompen los ojos por lo mal que juegan. Es lo opuesto. O sea, no hay uno que dé la seguridad. No llegamos a ese punto intermedio. Pero hay una realidad, niño. Antolino puede jugar 2 partidos seguidos. No. Es doloroso, muy buen profesional, tiene sus años y llega tarde. En la zancada, cuando le pican, llega tarde. ¿Sí? Y no, ya o no miento. No, sí. Sí, uno dice la puta la trayectoria que tiene Antolín. Saúl se lastimó y Olimpia se desarmó en defensa. Quedó demostrado frente a Carrizo. En esa jugada donde hizo gol. ¿Te acordás que le pique y le gana? ¿Verdad? Arriba no tiene delantero Olimpia. No tiene, salvo Derli, que como dice Denny, ¿a qué juega? Extremo, donde se mueve. El Pollo Recalde que sí que no es. Sí, y el otro es Paiva, que ahora con el castigo levantado probablemente sea titular. Ale Silva, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Ale Silva? Porque yo creo que Olimpia apostó a Ale Silva. Sí, apostó. Grande. Hoy, después de ver cómo Olimpia jugó ante Guaraní sin él, me parece que va a tener que esperar su turno otra vez. Porque anduvo mejor sin Ale Silva. Olimpia compró el pase de Ale Silva, ¿verdad? Sí. Es de Olimpia. Hubo incluso un pequeño conflicto antes de iniciar la temporada. Parecía que él se iba, que había una especie de demanda en puerta y al final se solucionó por las buenas. Y se quedó Silva. Pero ahora no es el Silva de fin del año pasado. Y bueno, si vos le pones el 1 al 5, si Libertad puntero, tiene un 2 hoy. ¿O 3? Pero es un todo el torneo, ¿verdad? ¿Y cuánto le pero si tiene el último partido que no llena, ¿cuánto le va a poner? Porque es Cerro y Caracas. Imagínate. ¿Y Resistencia? Espera un ratito, habrá dicho Garnero, ¿qué hacemos? Como dice el niño, no hay que quiera repetir su concepto. Esa defensa de Libertad. Y Libertad es el puntero. ¿Y después? Y juega mal. Imagínate el resto de los participantes. Lo malo que están jugando. Si vamos por número. El tema es que nosotros desacreditamos a uno y le damos demasiado al otro nomás.
Digo, ya tenemos, ya no, es más, sí. O sea, con el respeto, no se habla de que no está, ¿verdad? Pero a partir de aquí ya no entran más los 70, 30 y compañeros. ¿De quién está hablando? De Pancho. Pero yo le miré a Pancho. Pero ya está demostrado, o sea, yo también antes hacía 70, 30 y yo también ya, yo le miré cuando Pancho López. Con todo respeto, pero tenemos que dar 55 a 45, nuestro porcentaje, o sea, van a hacer ya esos porcentajes así. Espera, desmemoriado, ¿qué dije yo? Ayer sí, cuidado con Tacuarí, cuidado. ¿Y por qué quiere decir? No, porque yo me recordé eso. Te agradezco mucho, Denis Caniza, le dije a la mesa, cuidado con Tacuarí. Y Denis, porque si miente Denis, voy a perder yo credibilidad. Entonces Denis Caniza, yo le dije a la mesa, cuidado Tacuarí, pero sin saber lo que va a pasar. Pudo haber ganado Cerro, pudo haber ganado. Solo por yo dije, pero a las 23 el domingo me pasó la misma situación. Cuidado con Cerro, que ahora no te venga y te empate, dije, que terminó perdiendo con Tacuarí. Porque es así, o sea, hay cosas que a veces no entendés. Con todo respeto, pero antes nos pasaba también, Denis está en selección. Pero no es contra Brasil o contra Argentina hacemos un partidazo. Le íbamos y le ganamos a Bolivia. Y acá no le podemos ganar a Venezuela. Pero le íbamos y le ganamos a Brasil y a Argentina. Y aquí contra Venezuela no podemos, por ejemplo. Contra Bolivia no podemos. A esa tan selección nos pasa eso. Yo digo que los resultados abultados desaparecieron. El 70 que dio Pancho, que pobrecito Pancho López, dijo 70-30, y para más dijo 3 goles de diferencia para Cerro. Yo dije cuidado a Tacuarí. Yo no estoy diciendo que Cerro no le vaya a ganar a Tacuarí, eso es otra cosa. Cuidado significa no te apures nomás. Hoy en la campeonato no. Víctor Villela se cagó de risa Teleca cuando le dije a Libertad Caracas. ¿Cómo no le va a ganar? Que tiene que ganar. El último equipo que goleaba fue Guaraní. Sufrió Libertad contra Caracas. Y vos decís, nombrame 2 jugadores conocidos de Caracas. Van a decir. Y después, del fútbol venezolano, sufrió Libertad. Consciente que hay 2 pelotas al palo. Consciente que tuvo 8 para hacer, 10. Termina a un apretadito Libertad. Contra Resistencia no deja de tener razón Roberto Garcete y Roberto Torres. Pudo haber perdido Libertad contra la Resistencia. Sí, un minuto de perderlo. ¿Y quién garantiza? Si hacemos un análisis, le tenemos que meter también a Resistencia entre nuestros... No, porque ahora es todo Cerro Olimpia, pero aplaudirlo a Resistencia. Si miramos este cierre de la primera parte del campeonato, está a 6 de la punta. Resistencia, que en la parte de previa no estaba en los cálculos. O sea, es para aplaudir el gran trabajo que está haciendo. Y porque es regularcito. Sí, regular, saca puntos. Porque tiene un gran entrenador como Roberto Torres. Dentro de las propias limitaciones, porque habló el otro día en la conferencia que decía, tienen que ir a practicar en una cancha de la Liga Luqueña, tienen que ir a pedir prestado la sede del Comité Olímpico, que es sintético, que hacen fútbol en Resistencia, pero Resistencia se está poniendo a punto, también están arreglando su cancha. O sea, con las complicaciones que tienen, cuando hay otro equipo que tienen 5 o 6 canchas a disposición para el entrenamiento, como Olimpia tiene su centro de rendimiento, Cerro tiene su centro de rendimiento. Por eso es aplaudible y sin duda valorar el trabajo que está haciendo Resistencia propia de los jugadores y el entrenador propiamente. En Libertad, dice el arquitecto Lagoto, solo las individualidades, y hablando de su defensa, por más que le contraten a los mejores centrales, el sistema de Garnero no ayuda, dice. Y últimamente pasa mucho ya por el entrenador también. Ahí hay una situación real. Eso es... ¿Qué dice Arturo? Coincido totalmente con el oyente. ¿Llamó bien oyente? No. La misma cosa pasó con los jugadores de Cerro cuando fueron a Mallorquín, querían subestimar. Lo que dice Lausecker. Lausecker. La respuesta general no se hizo esperar lo que hizo Lausecker. Por algo temprano jugaron contra Libertad, entraron de cara de mí y gracias a eso reventaron todo lo que podían, porque el rival era temible. Y ahora, por ejemplo, va a pasar eso con General Caballero Olimpia. Al ser General Caballero Olimpia, de por sí ya la motivación para los jugadores de General Caballero y nuevo técnico. Doble motivación para General Caballero. Y Olimpia habría que ver con qué equipo va también, porque no se puede cuidar mucho el torneo local, si bien prioriza Copa por cómo está en la tabla. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral, todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, TVs, impresoras y mucho más. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o llamando al 569-9000. La gente sabe.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Bueno, vamos a esperar que venga Pancho, que no se habla de saludar. Hola Arturo, saluda a usted lo que dijo Pancho, 30-70, por favor, dice. Pancho tiene que venir acá a hacer su descargo, ¿verdad? Y sí. ¿Le reventó el niño? Sí. Me reventó, pero no se hace eso, niño. Yo estuve pensando, hermano, no es correcto, niño. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 12:30. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Calonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Bueno, vamos a esperar que venga Pancho para su descargo. Olimpia... ¿Le escucharon a Cardona? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Bueno. El Cardona se borró. Pero envió un WhatsApp. Presidente del Olimpia, pues se borró. Cardona habla del Colegio Olimpia. ¿Ya escuchaste vos? No. ¿Eh? ¿No? Colegio Olimpia. No, yo no. Bueno, Colegio Olimpia. Y cierra con eso. Van a ver lo que va a hacer con Luis Ramírez. Vamos a cambiar toda la metodología del sistema. Los chicos no solamente van a salir futbolistas. Yo quiero personas integrales que desde la infancia ya tengan un crecimiento en su forma de pensar, en los valores. Este señor es un capo, casi un ministro de educación. Le vamos a meter no solamente como en la parte psicológica deportiva, sino que también en la parte de crecimiento como persona. Mi plan y mi objetivo, ya lo dije, quiero un colegio Olimpia. No voy a parar hasta implementar eso. ¿Qué interpretación le dan Colegio Olimpia? ¿Que quiere una estructura? Sí, por poner un ejemplo aquí cercano como es el Club Sol de América. No. Entiendo, o se refiere a futbolísticamente, porque el colegio... No quiere ninguna escuela. Sol de América fundó su escuela. No, y por eso... Esta es otra cosa quiere un dejar un colegio, legado. Ya por lo que significa las inferiores, formativas, con ellos, por eso habría que ver exactamente a dónde apunta. Si abrir colegio como colegio o con los que están allí. No, Colegio Olimpia no va a poner. Y darle una formación integral a los jóvenes. De la estructura. A sus atletas. A eso se refería, creo. Sí, a eso. ¿Y Olimpia cómo está? ¿Con quién juega? Olimpia General Caballero en Carendi. Hay una nueva, sí. Y siempre despierta en la zona la presencia de Olimpia, es una novedad importante. Está para volver Iván Torres al equipo el fin de semana, ya está recuperado Iván Torres, y así como están las cosas, mayoría de titulares, nada de reservar demasiadas piezas el día sábado. Olimpia juega el jueves recién, tiene un día más de recuperación si comparamos con Cerro, pero igual pone todo. ¿Y qué va a hacer Cerro contra Meliano? Y yo creo que está en una encrucijada a darse después de perder ayer, porque si ganaba era un poquito más cómodo poner más suplentes. ¿Y después? Pero al perder, obligado a poner y más todavía si gana el sábado, tiene mucho lesionado. Sí. Eso es el problema. Aquí no, que sí o sí lo va a tener ya entre Bobones tratando de que llegue en la semana, porque es después los demás comenzar a ver un poquitito. Un regalo para niños, parece. Ahí está. Te trajo Pancho. Un regalito para Pancho. Pancho, a la guerra del Chaco también. Pancho López, te mandaste una cagada de la gran puta. Cuando vos dijiste... Ya se sumariado. 70-30, yo te miré, ¿verdad? Sí. Y después dijiste 3 goles de diferencia. ¿Qué dije yo de mí? Que iba a costar. Sí, que le iba a costar.
No es tan fácil, muchachos, no es tan fácil. El fútbol ya no es más. Cuidado. Venga, ese día, ese cuadro. No existe más bola. Pero yo me mantengo que hay 3 goles de diferencia entre ese plantel y entre un equipo y el otro. Ahora, no salieron las cosas para hacerlo. No salieron las cosas? No entiendo. Jugó bien Tacuarí y jugó muy mal Cerro. No entiendo, no agarro. Vos podés decir claro lo que quieras. Te dieron la inexplicable, la embarré y ya de 20 partidos que jueguen, este va a ser el único de 20 partidos, uno le gana. Yo casi le entiendo a Pancho. Él agarra el parámetro de Cerro Libertad. Y ese partido Cerro jugó muy bien. Sobre todo agarro el parámetro Sol Tacuarí. Pobrísimo lo de Tacuarí en Sol Tacuarí. Ganó Sol jugando con uno menos casi todo el partido y ganó 1-0. Yo lo vi a Tacuarí y no lo vi bien. Yo le entiendo a Pancho. O sea que la versión de Tacuarí... Esto es un accidente futbolístico. Pero igual el 70-30. Yo también, porque yo en algún momento pensaba igual, pero la situación es que últimamente dar el 70-30 en el porcentaje del torneo local está muy difícil. Es aprender a partir de ahora. Sí. Porque... Aprendizaje. Sí. Bueno, no reconocer tu falta de Caracas Libertad. Caracas. Sí, ayer también. Ayer yo no me animé a decir ayer al aire, pero... Pensaba al mediodía que iba a ser cómoda la victoria. No le va a ganar a Caracas. Falló Olimpia Guaraní, fallaste. Sí. Vengo fallando mucho. Por eso perdí la punta, de hecho. ¿Y después? ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo, cagué. Y bueno. Ayer no cagaste. Cagué. Ahí te ya se recordar cuando dijiste 70-30. Listo. No hace falta, no hace falta. Si mi abuela no se le caían los dientes, iba a estar todo con los dientes. Pero es así. Es fútbol, eso es lo lindo. Seguro que con la gente de Tacuarí con dedicatoria, digo. pero sí, es bien por el Tacua que termina ganando un partido clave. Porque 2 derrotas consecutivas lo iba a terminar complicando allá en la tabla misma. Y ahora juega contra Resistencia, hay que ver si el mismo nivel, porque están cambiando, están irregular otro tema, jugando contra los grandes Qué pena que no estaba escuchando. Vos tenés memoria, Chiche Helbur. Sí. Los 3 últimos partidos de Libertad, decime. Le ganó 3-1 a Sudamérica. No, yo te hablo de Caracas Internacional. Después Caracas 2-1. Y a Caracas 2-1 nomás. Y antes era 6-0, 5-0 le va a ganar. Ahí Vito Villalba. ¿Cómo, pío Caracas? ¿Y después? ¿Y Resistencia? Agarra plantel por plantel. Que tiene Libertad doble plantel, que puede jugar que puede jugar aquello. Si no tiene ningún equipo estable. ¿Cómo Pío no va a tener un equipo estable? Eso es lo preocupante, porque si el puntero de la Liga Paraguaya le gana apenas 2-1 al noveno del fútbol venezolano, hay algo que no... Y ahí yo le doy la derecha al arquitecto. Entonces El problema es su técnico. Y sí, pero ahí le doy la pasa por un tema hasta de nivel, si se quiere. No puede ser que el puntero de la Liga Paraguaya no le gane cómodamente al noveno. Teniendo para armar 3 equipos, Libertad, teniendo para armar 3 equipos. Italia debe estar en las plazas futbolísticas mundiales entre las 4 primeras. Sí. Y quedó fuera 2 veces ya del mundial. La puta. Sí. Esperá, tomá un ejemplo. Italia debe estar en las 4 plazas más impactantes del mundo. Tetracampeón mundial. Hoy es campeón de la Eurocopa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si no le vas a medio, ¿cómo te vas a decir? A Libertad le vas a dar, es normal que pierda empate o... No estás entendiendo. Italia hay que exigirle se quedó fuera del mundial, 2 mundiales seguidos. Nada pues absoluto en el fútbol. No existe. Claro. No existe. Pasan estas cosas. Yo lo que digo de Libertad que no anda bien. Y la tabla, bueno, sí. Y Cerro Porteño tampoco es la maravilla. Pero no es normal. No sé si amigo sí. No es normal. River ayer perdió con Unión. Con el plantel que tiene Libertad. Perdió River con Unión. Sí. ¿Y después? Con Talleres. Con Talleres perdió River. Alternativo. En Boca. Quilombo con Batalla. Ayer salía, después se fue a la práctica, quiero seguir. Y en Boca no saben qué hacer. Estuvo cerquita de perder con Tucumán. Estuvo cerquita de perder con Tucumán. Y estamos hablando de Boca. El arquero de Boca fue figura y fue en la Bombonera del partido. Sí. Y fue en la Bombonera. No, es jodido esto es. Con Godoy Cruz, no fue cierto, Espínola el arquero. Sobre la hora hay una pelota que casi en la línea sale con Godoy Cruz. Bueno, vamos a escuchar a Chiqui Arce en instante. Godoy Cruz.
En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes combustibles más avanzados en el mercado, con la mejor relación precio-calidad, con descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad a precio reducido te espera en la estación Shell. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial, el Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido de un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV CAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en nuestro showroom, Avenida Mariscal López, esquina Piqueserí, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismet PY o llamanos al 288-7000. Asismet, toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa a todo alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.300 millones en premios, un Audi A4, otros 100 millones más un Renault Kwid, 1.900 millones más una Toyota Hilux, y salen sí o sí 50 motos, 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en 1 minuto. École Oicoité, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? En este mes de abril, con una super promo, el Tata Super Ace, desde $11.900. Además, por la compra de tu Tata te llevas regalo combustible por 1 año. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. Tiene que hablar con Dictores, en libertad. Ahora, enseguida, Arce, no está Cardona, no contesta, ¿veo? Preguntarle si no quiere hablar, no le llamamos más porque no entiendo. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laraltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Síguenos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza desde hace 80 años en el CCPA. Te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Inglés en el CCPA. Chiqui, ¿vos estuviste ahí? Sí, estuve. ¿Por qué saliste por teléfono, saliste con móvil? Yo salí por teléfono. ¿Por qué? Porque realmente confieso que calculé que no iba a entrar en vivo antes de que empiece el otro partido. Y justito 8:10 empezó la conferencia. ¿Tenía ganas de hablar, Chiqui? Sí, se extendió bastante. 11 minutos más o menos de conferencia. Explicó bien. En otras situaciones contestaba... ¿Tiene obligación que hable? Yo no hablo si soy técnico que juegue mi equipo, juega así. Tiene obligación porque si no hay multa. Yo no sé si eso pagan después ellos o el club se hace cargo, pero tiene que pagar está una multa. Miguel Cardona. Tiene otra radio preferida, ¿sabían ustedes? ¿Quién está? Miguel Cardona. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo está mi querido Arturo? No, si tiene otra radio preferida. El que llama primero, no, el que llama primero yo atiendo. No, a mí ayer te escribí, anteayer te quise hablar fuera de Trovato, Copa y Primera ni respuesta. Y fíjate en ahí lo que te escribí, Miguel. Hoy pasé tu discurso de Colegio Olimpia. Ayer hablamos con Luis Fernando Ramírez. Luis Fernando Ramírez, que lo conocemos muchísimo, Luis Fernando. Primero, excelente tipo, excelente persona. Un capo, un crack. Ayer contraté 2 cracks. Ayer cerramos 2 cracks. Carlos, Aitor y Luis.
para ir Ramírez, para fortalecer nuestras inferiores, para hacer el Olimpia que queremos, para trabajar y fortalecer todo, no solamente las inferiores. Ambos van a agregar mucho valor, mucho valor. Aitor, ¿por qué? Y mira, con Aitor es un tema que venimos hablando ya hace un tiempo. Julio César me pidió que se dio la oportunidad de Carlos Aitor de traerlo con nosotros. Me dijo, lo quiero, Presi, lo quiero acá. Primero lo quiero en la reserva, que esté trabajando con David, para que él entienda y mame toda la línea futbolística que tenemos nosotros en la reserva. Y en la reserva tiene que ser un reflejo de la primera, presidente. Y Carlos no solamente me ayuda en la reserva, también me va a ayudar en la primera. Y una vez que tengamos todo bien cuadrado y planificado, ayer fue una muy buena presentación que hizo Carlos Aitor. Nos presentó a todo el equipo, a Julio, a Paco, a David, a Quique Landaida, a todo el equipo, cuál es el plan y cómo él puede venir a agregar valor. Y una vez que tengamos claro esto, vamos a bajar esa misma política futbolística hacia abajo, hacia las inferiores, donde se está haciendo un gran trabajo con el profesor Luis Monzón, con Sosa, con Fanego. Se está haciendo un trabajo tremendo en las inferiores. Pero siempre decimos que el Olimpia tiene que buscar una mejora continua, siempre tiene que mejorar, nunca puede parar. Y creemos que Carlos Aitor puede agregarnos valores técnicos, tácticos que a nosotros nos interesen y que a Julio también le interesa. Porque yo quiero decir una cosa, Julio es una persona que tiene una gran virtud, yo siempre digo, Julio es una persona que dice, presidente, tenemos que traer a alguien, tenemos que mejorar acá necesitamos, y le habla a su equipo, ustedes no tienen que tener miedo de que venga gente, la gente nueva tiene ni agregarle valor y traer ideas, no hay ideas frescas, porque nosotros tenemos un tema y después viene alguien que agregue más valor. Yo quiero gente que sepa igual o más que yo. Para mí es una virtud tremenda y siempre estamos buscando eso. Entonces me dijo, nosotros creemos que Carlos puede darnos un valor agregado a la línea futbolística que tiene el Olimpia, porque es una persona que conoce los medios, tiene una formación muy interesante y como dijimos ayer, se suma al equipo, forma parte del equipo. Entre todos vamos a trabajar y vamos a hacer un gran trabajo, porque yo estoy muy contento de nuestra formativa. Yo te quiero decir algo, Alto. Quiero leerte cuál fue nuestro equipo, no atendete, quiero leer cómo empezó, cuál era nuestro equipo en lo que era la reserva, cómo arrancó la reserva el año pasado. Quiero leerte, por favor. Sí, ¿cómo era? No. Arzamendia, Feliu de lateral derecho, Luis Zárate de central con Tobías Castellano y por izquierda Mateo Gamarra. En el medio, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Gustavo Peralta. Arriba, Diego Duarte, Elías Ayala. Fíjate lo que era. Ese equipo era mi reserva el año pasado, hoy son mis titulares, la gran parte de esto de mi equipo de primera, nuestros refuerzos, y hemos debilitado un poco la reserva, entonces tenemos que ir también fortaleciendo la reserva, trayendo, van a ver muchos jóvenes, tenemos joyas de jugadores en las inferiores de 18, 19, que ya empieza a convocarle Julio, que empieza a traerle cerca al equipo de primera. Te digo uno de los nombres que están ahí, hay un Aarón Páez, Matías Almeida, Bruno Recalde. Estos son jugadores que ya empiezan a estar cerca de nosotros y que son joyas que tenemos en el fútbol y que van a agregar un gran valor. Entonces todos esos equipos, todos estos jugadores merecen un tratamiento diferenciado y creemos que Carlos Aitor puede ayudarle mucho con David a trabajar en esto y después con Luis Monzón. Esa es la idea que tenemos. Queremos un proceso de mejora continuo y esta persona jugadores de la casa puede darnos ese valor. Está bien. Este es su objetivo y tenés una plataforma presupuestaria también, Miguel. Déjame interpretarte, si estoy equivocado, estoy equivocado. ¿Querés sacar provecho a las formativas, a lo de la casa, gastar menos, que Olimpia había su realidad, no traer jugadores de alto costo y hacer un balance mucho más realista de lo que es y tiene Olimpia de aquí en adelante? Así mismo, Arturo, leíste perfectamente. Sabiendo también que te quiero agregar algo, nosotros tenemos limitante hoy, no podemos contratar por el tema de FIFA, por todas las demandas FIFA que tenemos, que siempre, como dijimos, la gran amenaza que tenemos, que estamos trabajando para tratar de ordenar. Y no podemos contratar y al final no hay mal que por bien no venga. Nuestra mentalidad siempre tiene que ser seguir adelante y que los problemas se conviertan en oportunidades. Que los problemas convirtamos en oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar hacia adentro, fortalecer nuestro equipo.
trabajar y bueno, los jóvenes tienen una oportunidad brillante. Ahora sí, tienen que crecer y madurar más rápido que en otros momentos donde uno le podía meter unos minutos. Hoy nuestros jóvenes es un riesgo por una oportunidad. Tienen que entrar, tienen que ganar, tienen que crecer rápido y esto es una plataforma tremenda. Lo Olimpia es una plataforma espectacular y tenemos que potenciar y por eso, trabajando en eso, también hemos cerrado la contratación de Luis País Ramírez como un psicólogo y también la parte pedagógica, pues no solamente la parte de psicología deportiva, también la parte de pedagogía. Con él consideramos que podemos crear y lograr que nuestros chicos de las inferiores tengan una mentalidad diferente y sean personas integrales, que puedan crecer, que sea fácil en la comunicación, en los valores. Vamos a tener personas y jugadores bien formados desde la raíz. Ese es el objetivo que tenemos. Ese es el plan que tenemos y el sueño que venimos hace un buen tiempo hablando con Luis País Ramírez. Y no queremos parar hasta tener nuestra escuela o colegio Olimpia. Ese es el norte que queremos. Colegio Olimpia, decía Víctor. ¿Es tipo Sol de América? ¿Querés abrir un colegio que se llama Olimpia? ¿Cómo es? Nosotros queremos hacer tipo River Plate de Argentina, tipo Lanús, tipo donde nuestros chicos ya tengan su propio colegio. Y estamos hablando con algunos olimpistas importantes que quieren colaborar en la infraestructura. Quieren colaborar en la infraestructura del colegio. Hay olimpistas que en este momento me reservo el nombre, que quieren colaborar con eso. Pero vamos a arrancar donde tenemos, vamos a trabajar con nuestros chicos en la cancha, todo nuestro norte es armar un colegio limpio. Ahora, ¿sos consciente, Miguel Cardona? ¿Sos consciente de la presión de títulos? ¿Sos consciente de Copa Libertadores? ¿Sos consciente de fase de grupo? Y querés armar desde abajo para arriba. Eso va a llevar su tiempo a la necesidad imperiosa hoy, la realidad. Tenés que hacerle comprender a los seguidores del Olimpia, a los socios del proyecto, para que puedan interpretar muy bien tu idea. Yo sé, y por eso repito, Olimpia, este equipo, para que se establezca, porque todo termina en el equipo de primera que tiene ganar o perder. Ese equipo de primera, para que esté realmente estable, necesita un tiempo, hay un proceso. Por suerte, nuestros jugadores están creciendo rapidísimo y madurando muy rápido, porque Olimpia está ahí prendido, está peleando en ambos campeonatos. Olimpia va a pelear en ambos campeonatos. Olimpia no perdona nada. Es un momento delicado, vamos a pelear en todos los frentes, pero Olimpia no. Olimpia tiene que ser un modelo a seguir. Olimpia tiene que ser el modelo a seguir. Olimpia se tiene que demostrar que en el Olimpia en Paraguay sí se puede. Ese es el norte que tenemos, Arturo. Y yo te digo una cosa, vamos a trabajar en todo esto, ya lo hemos hecho y hay que empezar. Para dar 1000 pasos se tiene que empezar con el primero. Ayer empezamos los 2 primeros, vamos a trabajar. Nosotros estábamos muy enfocados estos primeros 6 meses en nuestra primera, porque era cuestión de supervivencia, que el plantel continúe, que no se nos vaya. Había 9 meses de retraso, se nos iban los jugadores, logramos contenerlo, logramos pagarle al día a los jugadores están creo que contentos. Hoy ya no se habla de dinero, que era la preocupación, el estrés que tenían. Nuestros jugadores se quedaron con nosotros. Ahora los jóvenes tienen una oportunidad brillante de lucirse porque no podemos contratar, entonces tenemos que darle un gran valor, cuidarlos, que estén cómodos, que estén tranquilos, que se sientan cuidados, que se sientan parte de una familia. Y ahora terminado, no termina nunca el proceso de cuidarlos. Ahora dijimos, vamos a meternos también en las inferiores, tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer lo que se está haciendo, el profesor Luis Monzón, Sosa, Panedo, está espectacular, pero siempre tenemos que mejorar. Miguel, y vamos a mejorar. Está bien, tu oposición tiene que llegar, por eso te manifestás de esta manera. Pero internamente, a lo mejor no lo decís, hay situaciones como el caso de Ale Silva, que tuvo ese conflicto con ustedes, que quiso un dinero, creo que demandó, estaba para hacerlo, lo convencieron, retiró, sigue en el club. ¿Por qué su nivel? ¿Qué pasa con Ale Silva? Ale Silva es un jugador extraordinario, un jugador fuera de serie, un jugador que tiene magia y que en un partido te puede cambiar un partido exquisito. Son esos artistas, yo lo dije, los jugadores son artistas, Arturo, y los artistas son especiales. Ale Silva especial, Berli especial, Pollo, son jugadores especiales, y los talentosos tienen ese tipo de estructura y de personalidad, y a veces no les sale y te escuchan ellos mismos golpean el piso, y hay que tener paciencia. Entonces pues cuando exploten, van a explotar del todo y vamos a hacer el Olimpia y van a darle las satisfacciones que siempre nos suelen dar. Yo sigo confiando y sigo creyendo muchísimo en ellos.
Pero hay otra realidad acá de jugadores que se lastiman como Del, difícil reemplazarlo. Vos sos muy consciente. Está en la Copa, no le vaya a pedir a los que están haciendo sus primeros pasos que ya quieran la experiencia de los demás. La Copa tiene un ropaje muy especial y esa es la realidad que vos tenés que ver, encararlo. Ayrton fue compañero de Julio César Cáceres en Guaraní, ¿se acuerdan? Probablemente por eso haya venido a Guaraní, porque se conoce con Cáceres. Entonces vos tenés que recuperar también un grupo que futbolísticamente no venía bien, lo admitiste. El caso de ahora, habrás festejado, no sé, con tu familia, con tu gente, el empate de Libertad, primero la victoria de Tacuarí. Yo creo que festejaste los dos resultados, Miguel. Bueno, yo no festejo por la derrota, otro no, pero sí yo dije y anticipé de que cuando nosotros venimos hace 10 o 11 semanas jugando 3 partidos a la semana, y eso te desgasta física, emocionalmente. El profesor Pablo Rosa me decía, Presi, mira que esto no es sostenible en el tiempo, este nivel de desgaste, Presi. Van a resentir nuestros jugadores, van a lesionarse nuestros jugadores. Se siente esto, a veces uno cree que está bien, entra a la cancha y te das cuenta que las piernas no te responden como vos pensabas que te iban a responder. Yo ya había dicho, estos dos equipos ahora recién van a empezar a sentir lo que es tener 3 partidos a la semana. O sea, yo ya lo dije, es humano y es natural que ocurra, pero nosotros venimos de una batalla desigual. Nosotros venimos de 11 semanas atrás sin parar, de 3 partidos a la semana donde nunca hemos podido descansar. Y siempre dije, es un momento difícil. Bueno, y las cosas difíciles te debilitan, no te fortalecen. A veces te pasan factura también. Yo creo que a nosotros nos fortaleció. Y el tiempo es más la razón, Arturo. Te vas dando cuenta, Olimpia va a seguir, estamos luchando, vamos a seguir luchando. Estamos por el camino. A mí me gusta la línea futbolística. A mí me gusta lo que tiene el Olimpia. El Olimpia tiene unos atributos de experiencia y juventud que para mí es muy valiosa. Muy valiosa, y mediante que tenemos mucha juventud. Fíjate, el promedio, ¿vos sabés el promedio de al partido cuando jugamos contra Guaraní? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál? 25 años. 25 años. 25, o sea, es un promedio bajísimo de edad. Entonces estos jóvenes sí pueden algunos sostener 2 partidos seguidos, 3. Y confiamos en ellos. Y la verdad que tienen un carácter y un temperamento espectacular. Y están muy bien seguidos. Y bueno, a veces también se cansan. Yo creo que ayer nuestros rivales se cansaron. Estaban cansados muchos de esa Libertad y Cero, estaban cansados. Sintieron lo que es esto. Y van a seguir sintiendo. Bueno, pero nadie patea, Miguel, contra su propio interés. A vos te interesa mucho que Olimpia vaya bien, es clarito, presidente, y que a los otros no le vaya. Porque el caso de Libertad fue así, el caso de Olimpia fue así, hipotético caso de victoria de uno y otro. Tu estado de ánimo no iba a ser igual. Olimpia ganó, empató Libertad y perdió Cerro. No. El que se vendió beneficiado con los puntos fue. ¿Cuántos puntos ganó? Olimpia ganó 3. Al empatar Libertad ganó 2 más. Y ahí marché 8 puntos. ¿Vio? Sí. Nos quedamos a 7 y 8 puntos, Arturo. Y si nos perdíamos los de 12 de octubre, de esos que nos quitaron, íbamos a estar 5 y a 6 puntos. Y bueno. Y nos falta todavía jugar con ellos, pero faltan 10 fechas. Igual Olimpia va a seguir luchando, a pesar de esa injusticia que hemos sufrido. A pesar de eso, vamos a seguir luchando. Olimpia va a seguir dando todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer en la cancha. Pero yo, Arturo, estoy más concentrado en nosotros ganar nuestro partido. Porque cuando vos pensás en algo donde sea alguien mal al otro, no te sale bien, no es bueno, eso no alimenta, te quita energía. Yo estoy enfocado en nuestro equipo, gane, que hagamos lo que tengamos que hacer y punto. Bueno, y mañana nos espera un partido durísimo contra General Caballo Madrid. Ojalá que el pueblo olimpista llene ese estadio y que sea una fiesta. A mí me encanta que el fútbol y el Olimpia vaya al interior porque mueve todo, mueve la parrilla, mueve el panchero que está en la calle, la gente de la despensa venden su cerveza y ojalá mañana sea una fiesta en Mallorquín y que se llene el estadio, aunque a pesar que nosotros no somos locales, porque yo quiero que el pueblo olimpista llene ese estadio, así como fue en Ciudad del Este. Y después que vaya a Encarnación, Olimpia tiene que recorrer el país. Olimpia es un fenómeno social y da mucha alegría a la gente. Y eso tenemos que, por eso siempre digo, esta industria del fútbol paraguayo que tenemos es tan importante, tan valiosa. Tenemos que cuidarla entre todos, porque es una de las pocas alegrías que tiene el pueblo paraguayo, nuestro oprimido y sufrido pueblo paraguayo. ¿Y la última deuda, la última demanda, cuál fue ahora? Aparte de la de Polenta, ¿qué vino más? Estamos ahí con varias batallas, Arturo. Estuve reunido ayer con mi equipo jurídico viendo los casos FIFA. Tenemos cerca de 11 millones y pico de dólares de demanda.
Estamos ahí trabajando, pero yo soy optimista. Tenemos un plan ahí, vamos a ver si se van cumpliendo las cosas y podemos ir limpiando de tener un tiempo prudente. Y estoy hablando con algunos olimpistas que nos puedan ayudar, con algunos bancos también, porque esto tiene una fecha también, en diciembre. Después ya viene el tema seguramente del tema de lo de primero que quieren quitar los puntos, después viene el descenso, hay muchos riesgos detrás. Sí, así es. Muchos riesgos. Olimpia tiene un riesgo gigante con el tema de la FIFA. Y sí. Eso es lo que no me deja dormir. A mí ¿qué no me deja dormir? La FIFA no me deja dormir. Las demandas de la FIFA no me dejan dormir. ¿Y vos vas a decir en qué momento, por orden, por Derli, por Lenta, el otro, cuántos son ahora ahí en tu oficina? ¿Cuántos están ahí, del 1 al 5? ¿Cuántos están FIFA? En FIFA hay como 6 o 7, Arturo. Está Nico Domingo, Adebayor, está el caso de, ¿cómo se llama?, de Willy Mendieta, que es del Palmeiras. Está el tema de Eduard López, el caso de Junior de Barranquilla. Ayer estuve reunido repasando cada uno de estos temas. Mucho, con Julio Jiménez y tus asesores. ¿Y qué vas a hacer? Porque también el proyecto ya está a luz, pero las deudas vas a tener que pagar, las van a tener que cumplir bajo la amenaza. Pierde puntos, Olimpia puede perder categoría. Eso te habrán dicho ya, ¿verdad? Sí, me dijeron, y es un tema que me preocupa y me duele. Y tenemos que trabajar, no nos queda otro, Arturo, que seguir empujando hacia adelante, empujar, ver qué hacemos, usar la creatividad, tratar de hacer todo lo que tengamos que hacer. Hay demasiado para pagar, hay demasiadas deudas que cumplir y que pagar. ¿Y cómo va a hacer para pagar, Miguel? ¿Cómo hacer para pagar? Esto que vos estás contando 11 millones con amenaza, hay que cumplir. Vos sabés las sanciones que pueden venir, terribles. Y vamos a sacarlo adelante. Acordate, Arturo, vamos a sacarlo adelante. ¿Y la campaña de los socios? ¿Qué pasó aquella campaña que se iba a hacer? Y fíjate, gracias a Dios estamos en 10.000, 11.000 socios. Estamos con eso. No nos da el tiempo, Arturo. Semana que viene tengo un partido, 2 partidos a la semana. La verdad que es una paliza, un desgaste infernal esto, pero no podemos descuidarnos nuestro partido Libertadores ni los partidos locales. Tenemos partidos, si no es el partido local, el partido Libertadores. Estamos enfocados, estamos acompañando a nuestro plantel. Estamos siguiendo de cerca a todos estamos acompañando, no nos queda otra que seguir en esta línea, Arturo. Y bueno, mientras tanto enfocarnos en eso, vamos a lanzar los palcos, como ya dije, y vamos a tocar algunas puertas también para que nos den una mano. ¿Y qué puertas va a tocar? Bancarias. Instituciones bancarias. ¿Hay promesa de colaboración o de intereses? Yo voy a tocar las 2 puertas, tanto de colaboración como de intereses, en ambas puertas. La única forma, nosotros tenemos un gasto corriente de 10, 12 millones de dólares al año para mantener el club. Y fuera de eso tenemos que tener otros 12 millones de la FIFA. Eso es muy difícil. Solo para FIFA ya hemos reestructurado deuda, hemos hecho bonos, hemos hecho un montón de cosas. Y sobre todo le estamos tratando y le vamos a quedar a nuestro jugador antes que nada. Por eso aguanto la embestida, los otros ataques, las otras demandas. Digo, no se puede. Y si nos aceptan un plan de pago chiquito, y bueno, no hay caso, que sigan sus demandas. Y vamos a seguir protegiéndonos. Y te aseguro que le vamos a cuidar al club. Todos los casos judiciales que nos metan, vamos a defender la muerte. A muerte. Estamos trabajando en equipo jurídico con el doctor Julio Ernesto, con Rafael Benítez. Vamos a defender a muerte nuestro club. ¿Cómo quedó? Y donde encontremos fisuras legales, vamos a salir y vamos a trabajar en eso. ¿Cómo quedó la demanda de caso Polenta? Estamos trabajando en la parte, se está haciendo un estudio de los papeles, etcétera, y vamos a salir a defendernos, no hay otro. ¿Y hoy lo que más te preocupa, hoy, de los temas económicos, cuál es? Hoy, ahora. El embargo de Polenta, obviamente. Es un embargo que trató de complicarnos nuestros fondos, y las demandas de FIFA, Arturo. Porque Polenta es el representante de Polenta, el otro el tema de Polenta que está en la cifra de $2.300.000. Claro, el intermediario y el otro es Polenta. Así mismo. Bueno, iba a decir una grosería, pero ahí no. Y bueno, Miguel, hay demasiadas cosas en tu cabeza, Y sí, pero eso la vida es difícil, la vida es luchar, la vida es gestionar, la vida es trabajar, y vamos a ordenar nuestro club. Vamos con paciencia, con trabajo, con colaboración y con mucha fe. Vamos a ordenar nuestro club. Vamos a sacar adelante la Olimpia. Bueno, no te pregunté lo de Trovato adrede, no te quise mencionar lo que dijo porque ya habrás escuchado y leído. Me
parece muy bien, pues yo no quiero hablar del tema. Yo ya dije mi verdad, ya dije mi punto de vista y no voy a entrar en un debate sobre ese tema. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicios básicos en porte y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normálidas, acuosas, sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles, accesible para cualquier bolsillo. Podrá financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y más. De las mejores marcas como Keiko, Heimen, Rim Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark y por todo abril aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda, 10% en Audi y Rhino Linings. Además tenés 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA contás con carreras de las ramas Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó el tour de los descuentos del Mariscal. Hasta el 28 de abril encontrá todo lo que buscas a precios increíbles, con más de 50 locales adheridos. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses en todos los locales del shopping. Seguinos en redes sociales, ingresá a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Compañero, Claudio Aquino va a jugar el miércoles. ¿Puede poner? Sí. Está confirmado. Esto da tranquilidad hacerlo. Sí, porque mucha. Salió con dolores en esa zona y cuando decía Chiqui que tenía que irse a hacer estudios, preocupado. Claudio Aquino está a disposición. ¿El Claudio Aquino está para jugar el miércoles antes? ¿Ante Peñarol? Sí, porque quedaba una preocupación por la lesión de ayer. Pero con el estudio que se hizo, va a jugar el miércoles contra Peñarol. Se puede poner. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en el web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta, arreglos y huellas, sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora su producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todas las Super 6 y Super Stock. Gran Feria de Empleos de Bristol. Buscamos a los mejores para formar parte de una empresa líder del país. Acércate con tu currículum hoy en nuestra sucursal de Mariano Roca Alonso, ubicada sobre Ruta Transchaco, kilómetro 3,5, desde las 14 hasta las 17 horas. Te esperamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 11 millones, Pancho. 11 millones es la deuda. Lo más urgente, dijo. Ahí dijo Miguel Cardona, lo más urgente. Gustavito, vos vas a hacer tu trabajo ahí y nosotros hacemos acá. Él quiere venir. Yo le conozco, mira cómo quiere. Ahora subió 500 ahora $, subió era 10,5 el otro día y ahora sumó todo el resto y ya pasa a 11 y dijo la FIFA no me deja dormir. Para Gustavito es poco $500,000, pero igual imagínate de 10,5 a 11. Gustavito hay una diferencia, por ese 500 parece poco, pero $500,000. Gustavito se mueve con su pendrive, con su show fin de semana diferente. Esa es la recaudación que tuvo Olimpia, $400. ¿Quién era? Es la recaudación de un partido. No es un vuelto, es mucha plata. Y otra cosa más, dijo la FIFA no me deja dormir, dijo. Terrible. Y puede perder puntos, ¿eh? Sí, a partir de diciembre, decía, ponía esa fecha como límite, que para diciembre se tiene que solucionar porque después empiezan los castigos más severos. Sí. Eso es lo que no me deja dormir. A mí ¿qué no me deja dormir? La FIFA no me deja dormir. Las demandas de la FIFA no me dejan dormir. Hoy lo que más te preocupa, hoy, de los temas económicos, ¿cuál es? Hoy, ahora.
El embargo de Polenta, obviamente, que es un embargo que trató de complicarme nuestros fondos, y las demandas de FIFA, Arturo. Porque este Polenta es el representante de Polenta. El otro, el tema de Polenta que está en la cifra de $2.300.000. Claro, este es el intermediario y el otro es Polenta. Así mismo. ¿Eh? ¿Y la FIFA no me deja dormir? Sí. Y apenas necesitaron de producción, si amigo, lo de Aquino. ¿Y ya escuché? Atrevido está últimamente, quiere ni opinar, se enoja. Ese fue tu... Dicho ese paso, ayer le vi que se estaba poniendo como una, no sé si era, no voy a decir la marca, ¿verdad? Pero como una crema. ¿Lesionaste, Denis, ayer? ¿Ayer? Sí. No sé. La demostración le terminó lesionando justamente la espalda, la columna. Le voy a sentar, se lesionó ayer. A la gente del barrio Santana, la señora cuando estacioné, que ya le enviamos saludo, como no, señora. No es canje como hizo Gustavito, yo le pagué a la señora. Fiel oyente, eso es bueno. No, la señora del barrio Santa Ana. Barrio Santa Ana. ¿Vos sabés que hizo un canje con un taxista? Yo le pagué a ella con gusto, vos sabés que ellos ni nos cobran el estacionamiento, una atención lo que te hace. ¿Sabés que hizo un canje con un taxista? ¿A cambio de qué? ¿Y cómo si vino acá y hizo así? Se dio cuenta el taxista que hacía así. Hay un silencio entre él y el taxista. Le mira al taxista y él hace así. Se baja y me dice, le voy a pedir un favor, anunciarle por el señor, por ejemplo, que me trajo Pancho López. Parada tanto, chapa tanto, una atención espléndida. A cambio de salud. Y era a cambio de un canje. Hizo un canje con el taxista, porque Gustavito no tenía un mango para pagarle. Es récord de récord. Y estoy hablando con algunos olimpistas que nos puedan ayudar, con algunos bancos también, porque esto tiene una fecha también, en diciembre. Después ya viene el tema seguramente del tema de primero que quieren quitar los puntos, y después viene el descenso, hay muchos riesgos detrás. Sí, así es. Muchos riesgos. Olimpia tiene un riesgo gigante con el tema de la FIFA. Y sí. Eso es lo que no me deja dormir. A mí ¿qué no me deja dormir? La FIFA no me deja dormir. Las demandas de la FIFA no me dejan dormir. Hoy lo que más te preocupa, hoy, de los temas económicos, ¿cuál es? Hoy, ahora. El embargo de Polenta, obviamente, que es un embargo que trató de complicarme nuestros fondos, y las demandas de FIFA, Arturo. Porque este Polenta es el representante de Polenta. El otro, el tema de Polenta que está en la cifra de $2.300.000. Claro, este es el intermediario y el otro es Polenta. Así mismo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Miguel Cardona, saludo a mi amigo Gustavito. Está cerrando trato para junio el vendedor, dice. Listo, ya está, ya lo hizo. Venía a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy, tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 430 puntos en todo el país o llamanos al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza, con la espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azor y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estos son los más buscados de stock. Mañana el más buscado es el jabón en polvo Guairá Extra 800 gramos a tan solo 9.950 guaraníes. Solo mañana en todos los locales de supermercados stock. Ganale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En instantes. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar con tasa del 15%, 48 meses sin gastos administrativos, seguro de vida exento de IVA con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web, seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Y normalmente cuando
se juega mal y el rival hace muy bien su trabajo, lo plantea bien, cierra espacios, se pierde. Hoy nosotros no estuvimos bien, no estuvimos a altura de lo que merecía el partido para poder tomar, teníamos la posibilidad de tomar la punta si es que teníamos un resultado de 3 puntos, o al menos si empatábamos, pero creo que no lo merecimos, ellos merecieron ganarnos el partido. ¿Qué no te gustó hoy del equipo? ¿Dónde no estuvieron? Todo. Esa es la respuesta así directa. Y preguntarte qué le pasó a Pérez Lamota y a Patiño, por favor. Gracias. Robert, o sea, ¿qué no me gustó? No me gustó prácticamente nada porque perdimos en los rebotes, estuvimos muy distantes para poder trabajar y forzar jugadas. Estuvimos abiertos y cambiamos de sistema igual a los 2-3 minutos y ni con eso acortamos las distancias para poder predominar cuando teníamos el balón y especialmente cuando ellos tenían, porque nos contraatacaban muy rápido a espalda de nuestros laterales, especialmente porque, insisto, buscamos corregir eso en el primer tiempo, insistimos, continuamos queriendo, creo que, forzar el juego mucho por el medio. Ellos habían hecho un planteo muy bueno en ese sentido para poder no dar espacio por el medio y cerrar los costados, y nosotros nunca lo pudimos resolver. Robert tiene una lesión, una posible lesión muscular en el muslo posterior, pierna izquierda creo, y Juan no tiene nada. Juan lo vimos un poco extenuado, en la semana estuvo con algún dolor en la cintura, pero teníamos que sacar un central y decidimos sacarlo a él. Físicamente, ¿cómo lo vio al equipo, profe? ¿Cree que jugó un poco en contra lo que fue el último partido justamente ante Libertad, por cómo se dio aquel juego, profe? Y también consultarle la situación de Alberto Espínola, si él está para llegar para el juego del fin de semana o lo guarda para el partido con Peñarol. Se notó, pareciera que menos ritmo que obviamente el partido anterior, que hicimos casi todo bien, y en este hicimos casi todo mal. Y creo que eso fue más porque el rival fue superior en la recuperación del balón, en utilizarlo bien, y nosotros no encontrábamos cómo recuperar, corríamos atrás de la pelota mal, y cuando teníamos tampoco le podíamos dar buen destino. Y Beto yo creo que va a estar liberado para el domingo, ya casi estuvo para este partido, pero nos parecía un poco riesgoso todavía. Seguramente lo vamos a poner a jugar aunque sea un rato para que no llegue tan distante de su último partido al próximo por Copa. ¿Crees que la cuestión de que con una victoria Cerro podría tomar la punta, crees que pudo haber llegado a jugar en contra en cuanto al nerviosismo o la ansiedad, o no tiene nada que ver? No, si era por eso hubiésemos perdido el partido anterior con Libertad, porque ahí la presión en teoría era mayor porque teníamos que ganar sí o sí para no quedarnos a 6 puntos. O sea, es difícil medir eso, no hay un aparato para medir eso, pero lo que sí es que hoy no estuvimos a altura, y así como le dije a Pepi al principio, generalmente cuando no conseguís desarrollar en ninguna de las facetas del juego, digámosle, defensiva, en la creación y ofensivamente, y el rival bastante aplicado, merecieron la victoria. Quiero enfocar un poco porque se habla mucho también de la motivación. Si bien hoy ganando era único puntero Cerro Porteño, como que el ambiente es diferente, menos cantidad de público. Eso también a lo mejor al futbolista le llega a la hora de lo futbolístico aplicar en la cancha. Inadmisible eso es inadmisible para un futbolista profesional. La motivación en sí es ser futbolista profesional, y en una situación excelente, en un club muy bueno, donde hemos mejorado muchísimas cosas, hasta de estructura e infraestructura en este último tiempo. No nos falta nada, podíamos liderar el torneo como mínimo empatando, y íbamos a estar con Libertad iguales. Estamos bien en Copa, la gente apoya, hay que entender que era imposible hoy venir mucha gente, o sea, se juega un jueves a las 6 de la tarde, acá todavía no era en nuestra cancha, no. Hablamos de eso antes del partido. No, eso no. Si alguien pone eso como disculpa, es realmente no le veo eso como una excusa. Nos superaron porque nosotros no entramos dominantes en el partido. Desde la primera pelota ya nos preocupó
nos preocuparon algunas cuestiones que de entre los 30 y los 40 sí mejoramos un poco. Teníamos que haber jugado así la mayor parte del partido. Ellos lo hicieron muy bien y muchas cosas las facilitamos nosotros, pero en gran parte es imposible demeritar el trabajo que hace el rival cuando te gana así con tanta solvencia, ¿no? En cuanto al partido pasado y en el de hoy, ¿qué diferencia encuentra, profe? No sé si quiere mezclar un poco lo motivacional también, porque fue un partido casi perfecto el domingo y en pocos días tanta diferencia. Y de paso consultarle también por las situaciones de Sergio Díaz, Pica Lucena, y cómo lo veo también terminando el partido a Claudio Aquino, que terminó bastante sentido también. Claudio ahora lo van a llevar a que le hagan un examen para descartar si era algo el hueso, creo que cerca el tobillo del peroné, en la pierna izquierda creo. Sergio no acusó ninguna lesión en el examen que hicieron, está más cerca creo que de poder llegar el miércoles que Ángel, que tiene una pequeña contractura. Y vamos a ver estos días, tenemos que revisar qué equipo poner el domingo primero, porque hoy desperdiciamos la posibilidad de poder administrar algunas cosas capaz que el domingo de manera diferente, pensando un poco más alejado, pero acá todos sabemos, ellos saben, nosotros cuerpo técnico sabemos, la dirigencia sabe que el siguiente partido es el más importante y hoy nosotros no estuvimos a altura, de lo que correspondía para algo tan importante. No era poca cosa asumir la punta del torneo. Teniendo en cuenta el reporte que acabas de dar de Claudio Aquino y lo que ha sido estos primeros 3 meses de competencia, que a tu equipo, a tu grupo les ha tocado muchísimas bajas y muchísimas situaciones fuera del campo de juego también. Teniendo en cuenta cómo están en la tabla, cómo están en Copa Libertadores, ¿considerás que a pesar de todo esto están haciendo un gran trabajo en lo que respecta a resultados, por sobre todo, que al final es lo que la gente también termina motivando, ¿no? Pero en ese sentido, a pesar de todos los puntos en contra, ¿cómo estás viendo estos primeros meses de competencia? Primero que me preocupa que tengamos caídos por distintos motivos, distintos tipos de lesiones, porque no son... a veces uno se preocupa en demasía si es que son del mismo tipo, digámoslo, buscando los porqués. Pero no está pasando de todo, realmente. Igualmente con todo eso, los que han tenido su momento han aprovechado en la mayoría de los partidos. Hoy fue un día para guardar en el sentido de hacer correcciones para el siguiente partido, que es el domingo, y evidentemente de volver a reencauzar todo también para el partido de Copa, que vamos a jugar en casa. Ahí no vamos a tener disculpas, ahí imagino que el estadio va a estar lleno, es otro tipo de campeonato, ganando podemos seguir manteniendo la punta, pero tampoco hay que olvidarse del campeonato, y hoy fallamos en un momento que era importante porque podíamos, soy reiterativo, pero ayer Libertad nos dio la posibilidad y nosotros no cumplimos con nuestra tarea hoy. Víctor Villalba, Radio Monumental. Noté que en la jugada del segundo gol abriste los brazos como reclamándole algo a tus jugadores. No sé si ahí te disgustó más el exceso de tenencia en Carrascal, que podía ser un pase simple, o que nadie se haya mostrado como una opción válida para adelante. Porque después como que se repitió algunas veces más esa escena en el segundo tiempo. No, eran cuestiones puntuales del juego que normalmente uno lee, sabe el tipo de arbitraje, en qué momento, o sea, no te tires porque no va a pitar, Rafa se tiró pidiendo falta, no pito, si tu compañero no la tiene segura, no pases de la línea de donde está él, porque si no te van a meter a la espalda, hicimos eso. Si ya recuperaste la pelota, hace algo más simple, no la pierdas como la perdimos. O sea, hablamos un poco de eso y la mayor parte del tiempo, y yo hago una culpa porque tanto repetir y no conseguimos corregir, evidente que la culpa es mía, no, ellos son los que hacen, pero la culpa es mía, y eso va a tener, vamos a buscarle vuelta, vamos a repeticiones, si hay que cambiar en distintos aspectos para que vuelva a su forma normal, porque no puede ser, así como dijeron algunos colegas, fue muy evidente la diferencia entre un gran rendimiento a otro bastante pobre. Cerramos así la conferencia de prensa. El técnico de Cerro Porteño, el profesor Francisco Arce. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Limitante porcentaje.
Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar con tasa del 15%, 48 meses, sin gastos administrativos, seguro de vida exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas: estufa, termo, ventilador más o X 200 a 109.900 guaraníes. En el Ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Es un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Bueno, vamos al porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niños? A ver, arrancamos porque justo nos llenan de mensajes y siempre es bueno dar respuesta a los oyentes. Primero, que no hablamos del supuesto penal, nos dicen de ya en el día de ayer, y que también vieron carga sobre Moreno Martins en el gol de Tacuarí, y que dejamos pasar con los ejemplos de Pancho y de Denny, que últimamente no se pueden mover los brazos. Porque analizan una cosa y otra no, cuando es Olimpia, cuando es Libertad, sí, pero cuando es Cerro no, me dicen los oyentes, ¿verdad? Y nos envían hasta videos, ¿verdad? Los oyentes. Libertad 12 de octubre, 17:30 mañana. Libertad 12 de octubre, Denny Caniza. 60-40. Gana Libertad, Víctor Villalba. 60-40. Gana Libertad, Niño. 60-40. Gana Libertad, vos, Pancho. 60-40. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea. Los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa. Sentite Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. ¿Qué partido? General Caballero, Olimpia, en Carendí. Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Denny Caniza. 40-60. Olimpia. ¿Vos? 50-50. Empate. ¿Y vos, Pancho? 40-60. Olimpia. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena con su diseño. K6309 te acompañan todos los terrenos. Desde tu celular a través de Visión Digital podés realizar adelantos en efectivo con tu tarjeta de crédito de Visión Banco hasta 12 cuotas sin intereses. Descarga la app de la Play Store, App Store o App Gallery. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. El domingo, Ameliano local ante Cerro. Ameliano Cerro. Víctor Villalba. 40-60. Cerro, vos, Pancho. 40-60. Cerro, vos, Niño. 50-50. 50-50. Cerro no le gana a Ameliano. Estos partidos, Humberto, preparan muy bien. Cierto. Sí. Ameliano es... ¿Qué es lo que le mira de mí? No, Ameliano, sí. Contra Luqueño fue así, contra Olimpia, contra Cerro, se prepara Ameliano de forma especial. ¿Vos? 40-60. Cerro le gana a Ameliano. Sí, sí. Mirá si el niño a Cerro le revienta a los 13. Voy a apostar por Humberto García. Sí, técnicamente le motiva mucho a sus jugadores. Cariñosamente llamado Botellón. Botellón. ¿Y ese que García, Botellón. Abriendo la... Descorcha el botellón.
Ahora tu fiesta rinde más. Fortín, más Frutica presenta en Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. La oportunidad le da porque ustedes se quedaron ya por Arce. Cerro pone alternativo. Si quieren cambiar, cambian. Juega titular Beto Espínola, juega titular Alfio Oviedo. El resto alternativo. Ustedes deciden, ¿quieren hacer de nuevo o no? Ustedes se dejaron guiar por lo de Arce, ¿verdad? Sí. Yo propongo. ¿O se mantienen? ¿Puedo cambiar? Muy bien. ¿Puedo? No, el claro, comité con el equipo, claro, con el equipo es... No, pero el equipo... No voy a andar dos patas la de pasar mallorquín, Denis. Me voy a arrepentir si gana Cerro, pero estoy a tiempo de... No, arrepentir, estaba diciendo porque vos le diste Cerro con titular. Y yo pensé que iba a jugar con titulares. No. Pero pasa que el tema es el siguiente, después si al final pones... Te estoy diciendo que juega Beto, juega Alfio. Víctor, quédate nomás. ¿Querés quedarte ahí? No me quedas. Terminó, duda. Terminó, se queda como está. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia. 5 minutos del centro de la ciudad ya pasó el famoso túnel natural de árboles con servicios básicos disponibles. Contactanos al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Para que comprar si puede alquilar Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra o pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní Guaireña. ¿Quién le quiere ese Pancho? No. ¿Qué partido tenemos? Guaraní Guaireña. Guaraní Guaireña. Denis Caniza. 60-40. Guaraní le gana a Guaireña, Víctor. 60-40. Guaraní le gana a Guaireña. Pancho López. 50-50. Empate, niño Jorge. 40-60. Guaireña. Le gana El Bar en un partido con seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en brazos una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con tus tarjetas de crédito Bancop todos los viernes tenés 20% de ahorro en los supermercados Real. Aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. ¿Qué partido tenemos, niño? El lunes, señor, lo demás. Tacuaré Resistencia Nacional solo el lunes. Bueno, y lo de Cardona nos han pedido un poquitito, ¿sí? Te están pidiendo mucho. Nos piden la cadena monumental, señor, si se puede reiterar. Cardona. Se puede, y en el WhatsApp igualmente, 71. Que no puede dormir, Cardona. No le deja dormir las deudas de FIFA. Un segundo. Inclusive los medios escritos no están pidiendo. Está muy bien. La Agrícola Sara Seguros Generales y de edad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pushupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Intermedia, niño. Sí, señor, hoy arranca una fecha más en la categoría intermedia. A las 16, Rubio Ñu, 2 de mayo. Se juega en Trinidad.
Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A las 16 ese partido de Río Ñudo de mayo, nuevo técnico para el 2 de mayo, Armando Dávalos. Más tarde, 18:15, Independiente de Campo Grande, Martín Ledesma, 18:15. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cepillala Casi, Arraídos de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Mañana se juegan estos partidos en el horario matutino. Guaraní de Trinidad en Encarnación, local ante San Lorenzo. Guaraní de Trinidad San Lorenzo, 10 de la mañana. Ferro Parecía, con garantía de calidad, ganó todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Más de repaso de partidos. Enita, Sportivo Iteño, Atirá, 10 de la mañana. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera que está presente en el mercado hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en nuestro showroom, Avenida Mariscal López, esquina Pequesorí Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. El domingo, Fernando de la Mora, en el barrio Palomar, va a recibir a Sportivo Luqueño, 10 de la mañana. Atractivo partido. Fiebre Auriazul. Desde el sábado ya se compran las entradas en el Feliciano Cáceres para Fernando de la Mora Luqueño. No esperes más, obtener tu jubilación privada hoy mismo si sos mayor de edad. Fotocopia tu cédula, traernos tu constancia de socio de alguna cooperativa, club o asociación. Pagás tu aporte de 120.000 guaraníes más la matrícula de 50.000 guaraníes y ya podés empezar a proyectar tu futuro. Llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Orcalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Más de repaso de partidos. River Colegiales el domingo 10 de la mañana. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 24 vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. 3 de febrero trinidense, el lunes a las 16. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Seguinos en Instagram como @cerámica Itagua_Itagua. En la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El lunes igualmente Santaní Pastoreo 18:15. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se enciende las estufas, fuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Así es, repaso de la intermedia el fin de semana. Hoy arranca todo con 2 partidos. Rubio Ñudos de Mayo, Independiente, Martín Ledesma. Y lo de Ameliano ya la victoria ante Sol, Sí, muy buen partido. El segundo tiempo, muy buen juego de Ameliano. Después de un buen comienzo de Sol, se quedó y en el segundo tiempo marcó la diferencia Ameliano.
Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. 6 centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Fernando Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial, el Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. 17:30, Libertad, 12 de octubre. La Huerta el día de mañana, el árbitro Ever Aquino. En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes el combustible más avanzado del mercado con la mejor relación precio-calidad. Con descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad a precio reducido te espera en la estación Shell. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store, Google Play Store. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza Enigio. En Karen de General Caballero Olimpia, 20:15, igualmente mañana el árbitro Juan Benítez. Barte, la mejor batería de Europa, tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT 3.300 millones en premios, un Audi A4, otros 100 millones más un Renault Kwid. 1.900 millones más una Toyota Hilux, silencioso y 50 motos. Pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, la adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar. Y seca en un minuto. École o Icoité, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano. O conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. En el Defensores del Chaco, el día domingo, Ameliano Cerro Porteño, 17:30, el árbitro Carlos Benítez. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984 324 633. Ingresa a myflores.com. Regalamos, regala Myflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Y en este mes de abril, con una super promo, el Tata Super Ace desde $11.900. Además, por la compra de tu Tata te llevas de regalo el combustible por un año de regalo. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. Más de repaso de partidos. Guaraní Guaireña, 19:45. Juan López será el árbitro el domingo. Guaira Piso, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetros 17,5. Loma Puntá, ruta 9, kilómetros 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Más de repaso de partidos. Guaraní Guaireña, decíamos 19:45 el domingo. El lunes, Tacuaré Resistencia a las 18. Árbitro José Méndez. Este juego se va a jugar en el Feliciano Cáceres. Así es, cancha deportivo Luqueño. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Ingresa en el CCPA. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concesión Ortiz, esquina Antequera. Empeña Seguro, Empeña La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Más de repaso de partidos en el Arsenio Erico, Nacional Sol de América, 20:15 el día lunes. Allí el árbitro será David Ojeda. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tu sombrero de colchones Paraná te llevas regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keiko, Heyman, Reino Linux, Momo, Sante y otro. Venía Erimark por todo abril, aprovechar el 20% de descuento en todas las tiendas, 10% en audio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, vamos a compensar mañana con los oficiantes. Muchísimas gracias por
comprendernos, porque lo de Miguel Cardona habló de las deudas, la FIFA no le deja dormir, de un montón de cosas, ¿verdad, niño? Totalmente, pide la gente, explotó el WhatsApp, pero vamos a estar pidiendo nuevamente. Sí, por eso digo, 13, y los colegas, los míos Cristo igualmente, sí, señor, 13:44, nuevamente Cardona, presidente de Olimpia. Llena tu tanque de Super 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, potentes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores adustivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Convertirte en el profesional que querés ser si sos alumno del UXA. Contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó el tour de los descuentos al Mariscal hasta el 28 de abril. Encontrá todo lo que buscas a precios increíbles con más de 50 locales adheridos. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses en todos los locales del shopping. Seguinos en redes sociales, ingresá a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Gran Feria de Empleos de Bristol, buscamos a los mejores para formar parte de una empresa líder en el país. Acércate con tu currículum hoy en nuestra sucursal de Mariano Roca Alonso, ubicada en Ruta Traschaco, kilómetro 3,5, desde las 14 hasta las 17 horas. Te esperamos, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajero de Olimpia y después Miguel Cardona. Sí, están viajando rumbo a Mallorquín. Las novedades principales, la vuelta de Iván Torres, la vuelta de Santiago Vera, la vuelta de Derlis González. Ausentes, Camacho y Duarte. Lista de viajeros a estas horas, Olimpia viajando rumbo a Carendí. Muy bien, acá tenemos por pedido, niño, vamos a complacer, sí. Vamos a hacer como una sesión. Miguel Cardona. Este equipo, para que se establezca, todo termina en el equipo de primera que tiene ganar o perder. Ese equipo de primera, para que esté realmente estable, necesita un tiempo, hay un proceso. Por suerte, nuestros jugadores están creciendo rapidísimo y madurando muy rápido. Porque Olimpia está ahí prendido, está peleando en ambos campeonatos. Olimpia pelea en ambos campeonatos. Olimpia no perdona nada. Es un momento delicado. Vamos a pelear en todos los frentes. Pero Olimpia no. Olimpia tiene un modelo a seguir. Olimpia tiene que ser el modelo a seguir. Olimpia se tiene que demostrar que en el Olimpia en Paraguay sí se puede. Ese es el norte que tenemos, Arturo. Y yo te digo una cosa. Vamos a trabajar en todo esto. Ya lo hemos hecho. Y hay que empezar. Para dar 1000 pasos se tiene que empezar con el primero. Ayer empezamos los 2 primeros, vamos a trabajar. Nosotros estábamos muy enfocados estos primeros 6 meses en nuestra primera, porque era cuestión de supervivencia, que el plantel continúe, que no se nos vaya. Había 9 meses de retraso, se nos iban los jugadores, logramos contenerlo, logramos pagarle al día a los jugadores están creo que contentos. Hoy ya no se habla de dinero, que era la preocupación, el estrés que tenían. Nuestros jugadores se quedaron con nosotros. Ahora los jóvenes tienen una oportunidad brillante de lucirse porque no podemos contratar, entonces tenemos que darle un gran valor, cuidarlo, que estén cómodos, que estén tranquilos, que se sientan cuidados, que se sientan parte de una familia. Y ahora terminado, no termina nunca el proceso de cuidarlo. Ahora dijimos, vamos a meternos también en las inferiores. Tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer lo que se está haciendo, el profesor Luis Monzón, Sosa, Tanego, está espectacular, pero siempre tenemos que mejorar. Miguel, y vamos a mejorar. Está bien, tu oposición tiene que llegar, por eso te manifestás de esta manera. Pero internamente, a lo mejor no lo decís, hay situaciones como el caso de Ale Silva, que tuvo ese conflicto con ustedes, que quiso un dinero, creo que demandó, estaba para hacerlo, lo convencieron, retiró, sigue en el club. ¿Por qué su nivel? ¿Qué pasa con Ale Silva? Ale Silva es un jugador extraordinario, un jugador fuera de serie, un jugador que tiene magia y que en un partido te puede cambiar un partido exquisito. Son esos artistas. Yo lo dije, los jugadores son artistas, Arturo. Y los artistas son especiales. Ale Silva especial, Derli especial, Pollo, son jugadores especiales. Y los talentosos tienen ese tipo de estructura y de personalidad. Y a veces no les sale y te escuchan ellos mismos golpean el piso. Y hay que tener paciencia, entonces pues cuando exploten van a explotar del todo y vamos a hacer el Olimpia y van a darle las satisfacciones que siempre nos ponemos. Yo sigo confiando y sigo creyendo muchísimo en ellos. Pero hay otra realidad acá de jugadores que se lastiman como Derli, difícil reemplazarlo. Vos sos muy consciente. Está en la Copa, no le vaya a pedir a los que están haciendo sus primeros pasos que ya quieran la experiencia de los demás. La Copa tiene un ropaje muy especial y esa es la realidad que vos tenés que ver, encararlo. Ayrton fue compañero de Julio César Cáceres en Guaraní, ¿se acuerdan?
Probablemente por eso haya venido a Guaraní, porque se conoce con Cáceres. Entonces vos tenés que recuperar también un grupo que futbolísticamente no venía bien, lo admitiste. El caso de ahora, habrás festejado, no sé, con tu familia, con tu gente, el empate de Libertad, primero la victoria de Tacuarí. Yo creo que festejaste los dos resultados, Miguel. Bueno, yo no festejo por la derrota, otro no, pero sí yo dije y anticipé de que cuando nosotros venimos hace 10 o 11 semanas jugando 3 partidos a la semana, y eso te desgasta física, emocionalmente. El profesor Pablo Rosa me decía, Presi, mira que esto no es sostenible en el tiempo, este nivel de desgaste, Presi. Van a resentir nuestros jugadores, van a lesionarse nuestros jugadores. Se siente esto, a veces uno cree que está bien, entra a la cancha y te das cuenta que las piernas no te responden como vos pensabas que te iban a responder. Yo ya había dicho, estos dos equipos ahora recién van a empezar a sentir lo que es tener 3 partidos a la semana. O sea, yo ya lo dije, es humano y es natural que ocurra, pero nosotros venimos de una batalla desigual. Nosotros venimos de 11 semanas atrás sin parar, de 3 partidos a la semana donde nunca hemos podido descansar. Y siempre dije, es un momento difícil. Bueno, y las cosas difíciles te debilitan, no te fortalecen. A veces te pasan factura también. Yo creo que a nosotros nos fortaleció. Y el tiempo me da la razón, Arturo. Se va dando cuenta, Olimpia va a seguir, estamos luchando, vamos a seguir luchando. Estamos por el camino. A mí me gusta la línea futbolística. A mí me gusta lo que tiene el Olimpia. El Olimpia tiene unos atributos de experiencia y juventud que para mí es muy valiosa. Muy valiosa, y mediante que tenemos mucha juventud. Fíjate, el promedio, ¿vos sabés el promedio de al partido cuando jugamos contra Guaraní? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál? 25 años. 25 años. 25, o sea, es un promedio bajísimo de edad. Entonces estos jóvenes sí pueden algunos sostener 2 partidos seguidos, 3. Y confiamos en ellos. Y la verdad que tienen un carácter y un temperamento espectacular. Y están muy bien seguidos. Y bueno, a veces también se cansan. Yo creo que ayer nuestros rivales se cansaron. Estaban cansados nosotros, o sea, Libertad y Cerro estaban cansados. Sintieron lo que es esto. Y van a seguir sintiendo. Bueno, pero nadie patea, Miguel, contra su propio interés. A vos te interesa mucho que Olimpia vaya bien, es clarito, presidente, y que a los otros no le vaya. Porque el caso de Libertad fue así, el caso de Olimpia fue así, hipotético caso de victoria de uno y otro. Tu estado de ánimo no iba a ser igual. Olimpia ganó, empató Libertad y perdió Cerro. No. El que se vendió beneficiado con los puntos fue. ¿Cuántos puntos ganó? Olimpia ganó 3. Al empatar Libertad ganó 2 más. Y ahí marché 8 puntos. Nos quedamos a 7 y 8 puntos, Arturo, y si nos perdíamos los de 12 de octubre, de eso que nos quitaron, íbamos a estar a 5 y a 6 puntos. Y bueno. Y nos falta todavía jugar con ellos, pero faltan 10 fechas. Igual Olimpia va a seguir luchando, a pesar de esa injusticia que hemos sufrido, a pesar de eso, vamos a seguir luchando. Olimpia va a seguir dando todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer en la cancha. Pero yo, Arturo, estoy más concentrado en nosotros ganar nuestro partido. Porque cuando vos pensás en algo donde se habla alguien mal al otro, no te sale bien, no es bueno, eso no alimenta, te quita energía. Yo estoy enfocado en nuestro equipo, gane, que hagamos lo que tengamos que hacer y punto. Bueno, y mañana nos espera un partido durísimo contra General Caballo Madero. Ojalá que el pueblo olimpista llene ese estadio y que sea una fiesta. A mí me encanta que el fútbol y el Olimpia vaya al interior porque mueve todo, mueve la parrilla, mueve el panchero que está en la calle, la gente de la despensa venden su cerveza, y ojalá mañana sea una fiesta en Mallorquín y que se llene el estadio, aunque a pesar que nosotros no somos locales, porque yo quiero que el pueblo olimpista llene ese estadio, así como fue en Ciudad del Este. Y después que vaya a Encarnación. Olimpia tiene que recorrer el país. Olimpia es un fenómeno social y da mucha alegría a la gente. Y eso tenemos que, por eso siempre digo, esta industria del fútbol paraguayo que tenemos es tan importante, tan valiosa. Tenemos que cuidarla entre todos, porque es una de las pocas alegrías que tiene el pueblo paraguayo, nuestro oprimido y sufrido pueblo paraguayo. ¿Y la última deuda, la última demanda, cuál fue ahora? Aparte de la de Polenta, ¿qué vino más? Estamos ahí con varias batallas, Arturo. Estuve reunido ayer con mi equipo jurídico viendo los casos de FIFA. Tenemos cerca de 11 millones y pico de dólares de demanda. Y estamos ahí trabajando, pero yo soy optimista. Tenemos un plan ahí. Vamos a ver si se van cumpliendo las cosas y podemos ir limpiando de tener un tiempo prudente. Y estoy hablando con algunos olimpistas que nos puedan ayudar, con algunos bancos también, porque esto tiene una fecha también, en diciembre. Después ya viene el tema seguramente el tema del primero que quieren quitar los puntos, y después viene el descenso, hay muchos riesgos detrás. Sí,
Así es. Mucho riesgo. Así Olimpia es. tiene un riesgo gigante con el tema de la FIFA. Y sí. Eso es lo que no me deja dormir. A mí ¿qué no me deja dormir? La FIFA no me deja dormir. Las demandas de la FIFA no me dejan dormir. ¿Y vos vas a decir en qué momento, por orden, por Derli, por Lenta, el otro, cuántos son ahora ahí en tu oficina? ¿Cuántos están ahí, del 1 al 5? ¿Cuántos están FIFA? En FIFA hay como 6 o 7, Arturo. Está Nico Domingo, Adebayor, está el caso de, ¿cómo se llama?, de Willy Mendieta, que es del Palmeiras. Está el tema de Eduard López, el caso de Junior de Barranquilla. Ayer estuve reunido repasando cada uno de estos temas. Mucho, con Julio Jiménez y tus asesores. ¿Y qué vas a hacer? Porque también el proyecto ya está a luz, pero tras de dos vas a tener que pagar, las van a tener que cumplir, bajo la amenaza, pierde puntos, Olimpia puede perder categoría. Eso te habrán dicho ya, ¿verdad? Sí, me dijeron, y es un tema que me preocupa y me duele. Y tenemos que trabajar, no nos queda otro, Arturo, que seguir empujando hacia adelante, empujar, ver qué hacemos, usar la creatividad, tratar de hacer todo lo que tengamos que hacer. Hay demasiado para pagar, hay demasiadas deudas que cumplir y que pagar. ¿Y cómo va a hacer para pagar, Miguel? ¿Cómo hacer para pagar? Esto que vos estás contando 11 millones con amenaza, hay que cumplir. Vos sabés las sanciones que pueden venir, terribles. Y vamos a sacarlo adelante. Acordate, Arturo, vamos a sacarlo adelante. ¿Y la campaña de los socios qué pasó? Aquella campaña que se iba a hacer. Y fíjate, gracias a Dios estamos en 10.000, 11.000 socios. Estamos con eso, no nos da el tiempo, Arturo. Semana que viene tengo un partido, 2 partidos a la semana. La verdad que es una paliza, un desgaste infernal esto, pero no podemos descuidarnos nuestro partido Libertadores ni los partidos locales. Tenemos partidos, si no es el partido local, el partido Libertadores. Estamos enfocados, estamos acompañando a nuestro plantel. Estamos siguiendo de cerca todos estamos acompañando, no nos queda otra que seguir en esta línea, Arturo. Y bueno, mientras tanto enfocarnos en eso, vamos a lanzar los palcos, como ya dije, y vamos a tocar algunas puertas también para que nos den una mano. ¿Y qué puertas van a tocar? Instituciones bancarias. Instituciones bancarias. ¿Hay promesa de colaboración o de intereses? Yo voy a tocar las 2 puertas, tanto de colaboración como de intereses, en ambas puertas. La única forma, nosotros tenemos un gasto corriente de 10, 12 millones de dólares al año para mantener el club. Y fuera de eso tenemos que tener otros 12 millones de la FIFA. Eso es muy difícil. Solo para FIFA, ya hemos reestructurado deuda, hemos hecho bonos, hemos hecho un montón de cosas. Y sobre todo le estamos tratando y le vamos a quedar a nuestro jugador antes que nada. Por eso aguanto la embestida, los otros ataques, las otras demandas. Digo, no se puede. Y si nos aceptan un plan de pago chiquito, y bueno, no hay caso, que sigan sus demandas. Y vamos a seguir protegiéndonos. Y está seguro que le vamos a cuidar al club. Todos los casos judiciales que nos metan, vamos a defender la muerte. A muerte. Estamos trabajando en equipo jurídico con el doctor Julio Ernesto, con Rafael Benítez. Vamos a defender a muerte nuestro club. ¿Cómo quedó? Y donde encontremos fisuras legales, vamos a salir y vamos a trabajar en eso. ¿Cómo quedó la demanda de caso Polenta? Estamos trabajando en la parte, se está haciendo un estudio de los papeles, etcétera, y vamos a salir a defendernos, no hay otro. ¿Y hoy lo que más te preocupa, hoy, de los temas económicos, cuál es? Hoy, ahora. El embargo de Polenta, obviamente, que es un embargo que trató de complicarle nuestros fondos, y las demandas de FIFA, Arturo. Porque Polenta es el representante de Polenta, el otro el tema de Polenta que está en la cifra de $2.300.000. Claro, el intermediario y el otro es Polenta. Así mismo. Bueno, iba a decir una grosería, pero ahí no. Y bueno, Miguel, hay demasiadas cosas en tu cabeza, Y sí, pero eso la vida es difícil, la vida es luchar, la vida es gestionar, la vida es trabajar y vamos a ordenar nuestro club. Vamos con paciencia, con trabajo, con colaboración y con mucha fe. Vamos a ordenar nuestro club. Vamos a sacar adelante la limpia. Bueno, no te pregunté lo de Trovato adrede, no te quise mencionar lo que dijo porque ya habrás escuchado y leído. Me parece muy bien, pues yo no quiero hablar del tema. Yo ya dije mi verdad, ya dije mi punto de vista y no voy a entrar en un debate sobre ese tema. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 28 grados. Camioneros seguirán apostados a los costados de las rutas del país todo el fin de semana. Tras la reunión que tuvieron en Limpio, decidieron emplazar al Senado hasta el lunes para que estudie y apruebe la ley que modifica la operatividad de Petropar. También exigen a la Fiscalía que hagan públicas las grabaciones de la extorsión de los camioneros o que al menos la defensa pueda acceder a las mismas. Otra exigencia es que la ley establezca la publicación de la estructura de costos de Petropar y también del sector privado. Si el lunes el Senado no estudia el proyecto de normativa o lo rechaza, se movilizarán hasta Asunción y cerrarán los accesos a la capital. En estos momentos, representantes del gremio se reúnen con el comandante de la policía para comunicarle la decisión. Bélgica no extraditará a Rafael Correa. El Comisariado General de Refugiados le otorgó el asilo político el pasado 17 de abril, según confirmó su defensa. Correa reside en Bélgica, país de origen de su esposa, desde el 2017 y solicitó el asilo político en 2018. El representante legal afirmó que lograron demostrar que los casos judiciales en su contra tenían motivaciones políticas con el objetivo de impedir su carrera. La Dirección de Meteorología emitió una alerta de tormentas que abarca toda la región oriental y parte de la occidental. Se esperan entre 60 y 80 milímetros de lluvia, ráfagas de viento que podrían llegar a 120 kilómetros por hora y alta frecuencia de tormentas eléctricas. El sistema de tormentas estará activo desde hoy y hasta mañana sábado en Ñembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná y Guairá. Similares condiciones se esperan para Asunción y los departamentos Central, Presidente Hayes, Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Concepción y Amambay. Temperatura 28 grados, humedad 68%.